La historia comienza con el descubrimiento de un nuevo fantasma en uno de los barrios de la ciudad. Se le podía ver desde las 12 hasta las 3 de la madrugada, lanzando una pelota de baloncesto de un lado a otro mientras bailaba. Según el estudio, las habilidades del fantasma están relacionadas principalmente con el sonido de su tiro de baloncesto. Hasta el momento, 13 personas han muerto, y las autoridades han bautizado al fantasma como el fantasma del baloncesto. Mientras tanto, las escuelas han instado a los estudiantes a tener mucho cuidado durante la noche. Sin embargo, no todos los niños escucharon a la maestra con suficiente atención, por lo que ella rompió un trozo de tiza y se lo arrojó directamente al estudiante que se había quedado dormido en su escritorio. La tiza golpeó al chico de cabello blanco, Ethan, justo en la frente, y gritó de dolor inesperado. El maestro le volvió a preguntar la pregunta que se le había quedado grabada en la memoria la primera vez. ¿Qué haría si de repente se encontrara con un fantasma por la noche? Pero el hombre no entendía nada. Simplemente estaba acostado en su cama viendo películas de terror. ¿Realmente había renacido? Sin embargo, el maestro lo apresuró a responder. Y el niño respondió que los fantasmas nocturnos por sí mismos no eran capaces de causar daño a los demás. Afectaban principalmente la psique humana a través de palabras, causando que la persona delirara y se fuera al bosque profundo para ser devorado por otros fantasmas. Por lo que uno simplemente tenía que pasar por alto a los fantasmas nocturnos. Entonces el maestro lo detuvo y dijo que un estudiante de la clase vecina fue asesinado por un fantasma nocturno hace algún tiempo, por lo que todos los estudiantes deberían tener cuidado. En ese momento, Ethan sintió que los recuerdos del dueño original de este mundo inundaban su cerebro y se dio cuenta de que estaba en un mundo paralelo. La única diferencia con su vida pasada era que este mundo estaba lleno de espíritus, demonios y monstruos que corrían fuera de control. Y todos aquí podían despertar su propia arma espiritual, convertirse en maestros espirituales, enfrentarse a fantasmas e incluso matarlos. En ese momento, sonó la campana y alguien agarró a Ethan por el hombro, diciendo que pronto llegaría un instructor del palacio para probar personalmente sus armas espirituales. Era Liam, un niño regordete de cabello oscuro. Seguía hablando de cómo se convertiría en un maestro espiritual de alto rango, pero Ethan dudaba que pudiera hacerlo. Mientras tanto, un hombre de cabello gris con un abrigo negro se acercaba a la oficina, y todos en su camino se inclinaban respetuosamente ante él. Era Albert, un maestro espiritual de tercer nivel del Palacio Tenshi, quien estaba a cargo de probar las armas espirituales. Ethan se sorprendió de lo fuerte que era el aura del hombre. Ethan dijo que las personas nacen con armas espirituales. Pueden ser controladas con poder espiritual. Y luego mostró una pequeña bola brillante, una piedra espiritual obtenida de un fantasma. Contiene mucha energía y puede ayudar a estimular las armas espirituales. Los estudiantes fueron llamados uno por uno para que pudieran comprobar el efecto de la piedra sobre ellos mismos. El chico rubio apretó la piedra en su mano y un aura azul brillante se arremolinaba a su alrededor. Todos se sorprendieron. Algo redondo y aplanado salió volando de su pecho. Pero un momento después todos se dieron cuenta de que era una piedra común y corriente al borde del camino, y toda la clase estalló en risas. Sin embargo, Albert los reprendió, diciendo que el arma del chico era de alto nivel, e incluso tenía 7 ranuras de habilidad. Extendió su mano y un aura brillante brilló entre sus dedos. Y luego el hombre agregó que el tipo de arma espiritual no era tan importante, y que los agujeros en el arma eran el factor más importante. Es como en el juego League of Gods and Ghosts. Un personaje con 7 habilidades tiene una ventaja absoluta sobre un personaje con 3 habilidades, porque cuanto más agujeros tenga un arma espiritual, más perlas de alma puede absorber. El hombre demostró varios tipos de armas, mientras Ethan se quedaba dormido abiertamente. Y luego el siguiente en ser llamado fue Oliver, el chico que se había convertido en una verdadera espina en el costado de Ethan, desde que le impidió coquetear con una compañera de clase. Y ahora había despertado una buena arma espiritual, que sin duda era mala para el propio Ethan. Oliver se acercó al tablero, mostrando su arma a todos con un orgullo manifiesto. Sin embargo, Liam no estaba contento con esto. Pensaba que era absolutamente injusto, pero Ethan confiaba en que podía manejar fácilmente su arma. Y como por obra del destino, Ethan fue desafiado a duelo con Oliver. El chico estaba seguro de que incluso con 3 hoyos de habilidad, aplastaría a este advenedizo hasta convertirlo en tierra.
Tomó la piedra espiritual en sus manos, esperando un arma que se reflejara en su alma, en el alma del reencarnado. Pronto una espada salió de su pecho. Tenía proporciones perfectas, hojas afiladas. Sin embargo, era un arma normal con 3 agujeros, y toda la clase estalló en risas, porque era la peor arma entre todos los estudiantes aquí. Oliver era el más feliz de todos, porque tenía una gran oportunidad de traer a este chico arrogante a la tierra. En medio de las risas de sus compañeros, Ethan se sentó en su escritorio y entonces vio que una extraña aura emanaba de su arma en gotas negras. Comenzó a volar por toda la clase, pero los demás no parecieron darse cuenta. Y entonces apareció un mensaje frente a Ethan, pidiéndole que bajara la cabeza y mirara su sombra. Al mirar hacia abajo, el niño vio que su sombra parecía haberse convertido en un líquido negro que se extendía por el suelo. Y entonces se dio cuenta. Su sombra estaba siendo controlada por algo. El mensaje apareció nuevamente ante Ethan, diciéndole que su sombra podía devorar fantasmas y obtener sus poderes. La criatura pareció leer los pensamientos de Ethan. Sabía que él dudaba de la realidad de lo que estaba sucediendo y definitivamente querría encontrar evidencia más tarde. El tipo se quedó en shock. ¿Su sombra realmente podría hacer eso? Después de todo, si ese fuera el caso, entonces cualquier habilidad del fantasma podría volverse suya y el número de espacios para habilidades ya no lo limitaría. Podrá cazar fantasmas fuertes, recuperarse rápidamente y luego se convertirá en el Señor de los Espíritus. Mientras tanto, en el campo de deportes se estaba celebrando una reunión de estudiantes del tercer grupo. Albert se paró en el escenario, felicitó a los muchachos por el despertar de sus armas espirituales y luego les hizo una pregunta. ¿En qué exactamente confían las personas en la lucha contra los fantasmas? Oliver inmediatamente gritó la respuesta, arma espiritual, y los demás estudiantes lo apoyaron. Sin embargo, la respuesta era incorrecta. Albert se refería al coraje y Oliver estaba bastante molesto por ser corregido frente a una multitud tan grande. Albert continuó hablando sobre cómo el poder de los fantasmas reside en el hecho de que están muertos, y la gente desde hace mucho tiempo le tiene miedo a todo lo de otro mundo. Agregó que había visto a muchos maestros espirituales talentosos con 10 o más habilidades, pero cuando realmente se encontraban con un espíritu, se morían de miedo y ni siquiera podían levantar un arma. Sin embargo, uno de los estudiantes que estaba frente a Ethan no se inmutó por esto, y susurró que aún así se convertiría en una maestra espiritual de alto rango. El hombre dijo que la prueba que tendrán que pasar los jóvenes maestros incluye no solo el despertar de las armas, sino también una parte práctica. Después de todo, si realmente quieren convertirse en maestros espirituales, deben reunir el coraje para enfrentar al espíritu en persona, aunque sea peligroso y algunos de los estudiantes puedan resultar heridos. Los chicos entraron en pánico. No esperaban que la prueba fuera tan peligrosa. Pero Ethan no se rindió. Creía que lo máximo que harían los espíritus sería asustarlos un poco, especialmente porque estarían bajo la supervisión del maestro del Palacio Tenshi. Además, el joven comprendió que si no podía pasar ni siquiera esta prueba, entonces definitivamente no podría convertirse en un poderoso señor espiritual. Albert dijo que los que querían irse podían hacerlo ahora, y muchos de los estudiantes caminaron inmediatamente hacia la salida, murmurando en voz baja que no querían lidiar con espíritus. Pero Ethan permaneció de pie, sorprendiendo a muchos de sus compañeros, y Liam y Oliver también permanecieron en el campo con él. Albert rió contento, porque de 300 personas solo quedaban 100, y el niño ni siquiera pestañeó. Después de esto, el hombre se dio la vuelta y dijo que los chicos restantes podían ir a las puertas de la escuela. Oliver se acercó a Ethan sin poder creer que en realidad se quedaría allí. Pero el joven de cabello azul le respondió que Oliver definitivamente podría pasar la prueba, porque era tan feo que los mismos fantasmas huirían de él horrorizados. Luego, Ethan y su amigo se dirigieron hacia las puertas de la escuela, dejando atrás a su enojado compañero de clase. Mientras tanto, un centenar de los señores espirituales más marginados ya se habían reunido en la puerta. Se suponía que debían ir a un lugar donde solo vivían fantasmas errantes, y al verles aseguró que podrían salir de allí sanos y salvos, incluso sin armas espirituales, siempre que mantuvieran su resolución en sus corazones. También dijo que hay 3 niveles de peligro: blanco, verde y rojo, y los fantasmas nocturnos tienen en el mejor de los casos un nivel de peligro blanco, mientras que los fantasmas de nivel rojo fuerte
pueden causar estragos en las ciudades. Algunos fantasmas de alto rango pueden incluso cubrir el cielo y destruir una ciudad. Según las reglas del desafío, quien mate más fantasmas recibirá la perla fantasma verde. Los estudiantes inmediatamente se animaron, porque esta perla valía una fortuna, y ahora estaba tan cerca de ellos. Sin embargo, una de las estudiantes, Vivienne, una chica de cabello oscuro con un vestido de verano rosa, estaba decidida a ganar. Estaba segura de que la perla del alma de nivel verde sería suya, porque ya había despertado un artefacto con 9 agujeros de habilidad. Pero Ethan tampoco iba a rendirse así como así. Tenía el mismo objetivo: conseguir la perla. Después de un tiempo, los estudiantes llegaron a las afueras del norte de la ciudad, donde les esperaba un examen. Mientras tanto, Oliver y algunos otros chicos decidieron formar equipo con Vivian, y a ella no le importó, siempre y cuando no interfirieran con ella. Liam estaba asustado y quería trabajar con Ethan, pero Ethan decidió que sería mejor para ellos trabajar solos. Ethan sabía que era mejor para él no contarle a nadie sobre la existencia de la sombra. Mientras tanto, Albert le dio a cada estudiante una botella de jade, en la que se debía verter la perla del fantasma después de ser derrotado, y en función del llenado de la botella, se elegiría al ganador. Con estas palabras, el hombre anunció el inicio de la prueba. Y como Ethan decidió actuar solo, sin demora, se adentró primero en el bosque. Albert lo vio irse, pensando que el muchacho tenía un corazón valiente y podría ser muy útil. Pero sus calificaciones dejaban mucho que desear. Siguiendo a Ethan, el equipo de Vivian partió, liderado por la propia niña. El chico mismo ya estaba deambulando entre los árboles. Fantasmas errantes volaban a su lado de vez en cuando. Todo estaba bastante tranquilo. Pero entonces uno de los fantasmas detrás de los árboles pareció llamarlo por su nombre. Ethan se dio la vuelta inmediatamente, agarrando su daga. ¿Realmente se había topado con un fantasma tan rápido? Sin embargo, el fantasma era más rápido que el chico, y en un instante estaba detrás de él. Era un hombre muerto de cabello gris con ropa rasgada. Miró a Ethan con las cuencas de los ojos vacías. La criatura colocó una mano larga y huesuda sobre el hombro del niño, y éste se quedó congelado de horror. Ethan se giró para ver el rostro aterrador de un espíritu. Solo una de sus cuencas tenía un globo ocular. Estaba mirando al tipo. Un aura siniestra giraba a su alrededor. Sin embargo, Ethan cortó el cuerpo del espíritu con un movimiento de su espada, y éste desapareció gritando. Todo lo que quedó de la horrible criatura fue una esfera azul brillante, con un aura fantasmal aún girando a su alrededor. Era una perla. Voló hacia la botella de Ethan, y el chico mientras tanto notó que su daga era muy conveniente. Era una lástima que tuviera tan pocos agujeros para las habilidades. Cuando el joven se dio la vuelta, un aura fantasmal volvió a girar a su alrededor. Pronto los espíritus emergieron de allí, murmurando algo sobre sí mismos, rodeando gradualmente a Ethan. Un aura negra fluyó de los ojos y bocas de los espíritus como tentáculos. Comenzó a extenderse por el campo y pronto llegó a los pies del joven. En un instante, sus extremidades ya estaban atrapadas en enredaderas negras que lo envolvían cada vez más fuerte. Sin embargo, con un hábil movimiento de la daga, cortó los hilos del aura negra, liberándose de ella. Un momento después se abalanzó sobre los espíritus, cortándolos con su arma, por la mitad y cortándoles la cabeza. Pronto todo terminó, y Ethan, sin aliento, se sentó a descansar cerca de un árbol, mirando con alivio su botella de jade. Estaba casi un tercio llena, pero comprendió que no podía relajarse porque estaba solo, y Vivien trabajaba con un equipo, y si concentraban todos sus recursos en sí mismos, entonces Ethan definitivamente no podría alcanzarlos. Justo cuando estaba empezando a pensar en qué hacer a continuación, su sombra comenzó a moverse nuevamente, convirtiéndose en un líquido viscoso que se elevaba hacia arriba. Entonces el mensaje apareció ante él nuevamente. Decía que destruir a los fantasmas errantes no sería suficiente, y que Ethan debería adentrarse en el bosque, destruir a los fantasmas blancos, así como al fantasma brumoso que acechaba en el cementerio. Ethan se sorprendió porque no tenía intención de profundizar tanto. No podía entender si la sombra tenía mente propia, porque le parecía que simplemente lo guiaba de la nariz. El chico decidió que debía regresar, ya que los fantasmas de nivel blanco pueden dañar seriamente a una persona. Solo los maestros espirituales de primer nivel deberían lidiar con ellos. Y él no quería morir todavía. Comenzó a caminar de regreso a los autobuses cuando la sombra le envió otro mensaje.
diciéndole que sabía sobre sus sospechas y desconfianza. Pero si se daba la vuelta ahora, no había forma de que obtuviera la perla del alma de nivel verde. Resignado al hecho de que la sombra no lo dejaría en paz, Ethan preguntó cómo se suponía que iba a derrotar al fantasma de niebla blanca. La criatura respondió que esta vez necesitaría la ayuda de la sombra debajo de ella. En ese momento el aura se arremolinó y comenzó a formarse en algo. Era una persona. La criatura sonrió siniestramente y dijo que Ethan necesitaba ir al norte, donde encontraría un fantasma blanco y brumoso en el cementerio. En ese momento la sombra desapareció. ¿Era esa realmente toda su pista? Ethan sabía que una vez terminada la prueba, tendría que averiguar qué tipo de criatura era, pero por ahora necesitaba concentrarse en conseguir la perla. Pronto el chico llegó al cementerio y de inmediato se dio cuenta de que allí reinaba una extraña aura por todas partes. Todo se estaba volviendo más nublado, y entonces Ethan recordó que una gran concentración de fantasmas errantes, con fuertes sentimientos de resentimiento y odio, que a menudo habitan cementerios, tienen la capacidad de convocar grandes cantidades de espíritus y ocultar sus verdaderos cuerpos en una niebla blanca que perjudica la visibilidad y mata a las personas. Al parecer fue el método del fantasma de la niebla. Mientras tanto, la prueba para el equipo de Vivienne estaba en pleno apogeo. Ella fácilmente corta a los demonios por la mitad con su arma espiritual. A los compañeros de la niña solo les quedaba recolectar las perlas después de destruir a los fantasmas. Vivienne se dio cuenta de que los fantasmas errantes también se dividían en débiles y fuertes, y tenía que gastar demasiada energía espiritual. Los chicos admiraron las habilidades de lucha de su compañera de clase, ya que acababa de derrotar a un fantasma errante de nivel blanco. Pero la propia Vivienne ya estaba muy cansada. Necesitaba recuperar fuerzas, así que se sentó cerca del árbol más cercano, con la intención de descansar un poco. Y aunque su equipo quería seguir llenando la botella de jade sin descansar, la niña se mantuvo firme. Tenía la intención de recuperar su fuerza y luego superar a todos con una gran ventaja, porque solo entonces el Palacio Tenshi podría reconocer su talento. Mientras tanto, el equipo de Oliver estaba atrapado, rodeado de enredaderas espinosas. Los chicos se dieron cuenta de que aquella era la guarida de los fantasmas errantes y necesitaban irse de allí urgentemente. Después de un tiempo, cuando el equipo había recorrido una distancia suficiente desde el bosque, los chicos decidieron tomar un descanso. De repente se oyó un ruido detrás de Oliver. Alguien estaba crujiendo entre los arbustos. Resultó que era Liam, aparentemente perdido. Él no estaba en el equipo de Ethan y simplemente estaba vagando solo por el bosque hasta que se encontró con el equipo de Oliver. Pero los chicos no querían lidiar con él porque era una persona de clase baja para ellos. Los chicos se dieron la vuelta y se fueron, diciendo que si Liam se metía en problemas, debería culpar a su amigo que lo abandonó. El joven estaba deprimido, porque el bosque estaba plagado de fantasmas errantes, y no tenía en quién confiar, porque su amigo no estaba por ningún lado. Mientras tanto, Ethan estaba luchando contra un fantasma brumoso que resultó ser mucho más fuerte que las criaturas que el niño había encontrado antes. El espíritu agarró a Ethan por el cuello y lo sostuvo en el aire, emitiendo silbidos. Una espesa niebla salió de su boca y penetró directamente en el niño. La criatura inyectó energía a Yin en el cuerpo de Ethan, succionando su fuerza vital, pero el chico entendió que no quería morir allí en absoluto. De repente, la sombra de Ethan comenzó a moverse nuevamente. Se formó en una mano, muchos tentáculos de sombra aparecieron a su alrededor y se extendieron hacia el fantasma. Comenzaron a enredar a la criatura por todos lados, sin permitirle siquiera entender lo que estaba sucediendo. Una mano de sombra agarró el rostro del fantasma, y tentáculos se envolvieron alrededor de su cuerpo y brazos, obligándolo a aflojar su agarre y liberar al niño. Ethan era libre, pero sabía que la sombra había vencido al fantasma, y ahora se convertiría en niebla blanca y huiría, y no podía permitir que eso sucediera. Justo cuando el fantasma estaba a punto de convertirse en un aura brumosa, Ethan saltó hacia arriba y lo atravesó con su daga. Cuando aterrizó, quedó en shock. No sabía que la sombra fuera capaz de tal cosa, y aún así le salvó la vida. Y justo cuando el muchacho estaba a punto de meter la perla en su botella, se dio cuenta de que su sombra había vuelto a ser ordinaria, sin vida, y la criatura se había marchado sin dejarle el tan esperado trofeo. Sin embargo, de repente la sombra bajo sus pies comenzó a formar una palabra. Correcto. El hombre examinó su mano derecha y se quedó paralizado.
Parecía como si se la hubiera quemado, toda cubierta de cicatrices. Pero de repente, pareció empezar a producir un aura. Era la misma niebla que tenía el fantasma que acababan de derrotar con la sombra. El niño agitó su mano, y la niebla se arremolinó en un torbellino. Y entonces se dio cuenta de que no solo no había sufrido daño por el encuentro con un espíritu tan poderoso, sino que ahora podía controlar la niebla. Había obtenido el poder de un fantasma de niebla blanca. Los señores espirituales solo podían usar habilidades fantasmales a través de las perlas del alma incrustadas en sus armas espirituales. Pero Ethan podía usarlas directamente sin un arma o una perla. El tipo estaba seguro de que todo era gracias a la sombra. Su brazo derecho podría volver a su forma original cuando la habilidad desapareciera, pero los cambios aún eran un poco atemorizantes, por lo que debería usar mangas largas por si acaso. Ahora Ethan podía ocultar su presencia y usar el factor de imprevisibilidad, y era simplemente la habilidad perfecta para su arma espiritual. Se dio cuenta de que ahora era su turno de cazar. Una hora después, la botella de Ethan estaba casi llena. La habilidad del fantasma blanco brumoso realmente aumentaba la efectividad de las muertes, y sintió curiosidad por saber qué otra habilidad podía otorgar la perla del alma verde. Después de todo, Ethan estaba esperando el momento en que pudiera volverse más fuerte. Mientras tanto, había amanecido y los chicos comenzaron a reunirse lentamente en el claro donde había comenzado la prueba, y Liam era el más feliz de todos porque había terminado. Pronto Oliver y su compañía aparecieron en el claro. Estaba claramente contento de que Ethan todavía no estuviera allí. El chico se acercó a Albert y le dio su botella. Estaba llena al 80%, lo que resultó ser un resultado bastante bueno. Siguiendo a Oliver, Vivian y su equipo salieron al claro, caminando con gran confianza, como corresponde a la hija de los guardianes espirituales. También le entregó su botella a Albert, y él se sorprendió, porque ese fue uno de los mejores resultados del día. Vivian decidió que la victoria ya estaba en su bolsillo y pidió que le dieran la perla del alma verde. Pero en ese momento, Ethan apareció en el claro, caminando tranquilamente hacia los otros estudiantes, diciendo que sería injusto anunciar al ganador sin esperar su regreso. Vivian estaba segura de que era una pérdida de tiempo, ya que nadie podía superarla. Pero Ethan aún así se acercó a Albert y le dio su botella. El hombre no esperaba nada especial del niño, pero cuando abrió la botella se quedó atónito. Estaba simplemente rebosante de perlas. Todos los estudiantes estaban sorprendidos. ¿Cómo era posible que un chico con solo 3 agujeros de habilidad pudiera lograr esto? Albert no tuvo más remedio que declarar con justicia a Ethan como el ganador. Cumplió su promesa y le dio la recompensa, la perla del alma verde. Vivian estaba extremadamente descontenta con este desarrollo de los acontecimientos, porque estaba segura de que la perla iría a parar a ella, y ahora Ethan se convirtió en su principal rival. Albert se preguntó cómo un tipo con tales calificaciones podría ganar, pero sin embargo, le dijo que en el Palacio Tenshi también había un maestro con solo 3 agujeros de armas espirituales, y sin embargo era muy fuerte. Pero antes de que Ethan pudiera preguntarle más sobre este hombre, el hombre declaró terminada la prueba y envió a todos los estudiantes a casa, viéndolos irse y pensando para sí mismo que el caso de Ethan era 1 en 1.000.000, todavía sin creer que tal cosa pudiera suceder 2 veces. Después de un tiempo, Ethan ya había regresado a la ciudad. Ya era tarde en la noche. Sin embargo, este lugar de la ciudad siempre estaba muy concurrido, pero ahora no había ni un alma aquí. De repente, alguien apareció detrás del chico y le preguntó algo, lo que hizo que Ethan saltara de miedo. Era un hombre mayor. Preguntó si Ethan sabía dónde estaba la mueblería. Su hijo trabaja allí como gerente, pero hoy no regresó a casa y no contesta el teléfono. Pero el niño comprendió que aquella mueblería llevaba mucho tiempo cerrada, por lo que sugirió al anciano que volviera a casa y esperara un tiempo más noticias de su hijo. Y en ese momento se dio cuenta de que el anciano no proyectaba sombra. Era un fantasma. Ethan se dio la vuelta en un instante, diciendo que traería a su hijo aquí, y huyó, ya no queriendo estar en compañía de un fantasma. Finalmente, el joven corrió a la casa e inmediatamente cerró la puerta de un portazo, porque sabía que la mueblería se había incendiado y todo el personal había quemado vivo. Y desde entonces nadie había trabajado allí, y ese anciano, al parecer, era un fantasma nocturno. Tenía dificultades para distinguir entre los fantasmas nocturnos y la gente dentro de la ciudad,
y sabía que necesitaba entrenar más. Ethan entró a la casa, y una chica de cabello oscuro apareció frente a él, vestida solo con una camisa larga blanca. Era la hija biológica de los padres adoptivos del anterior dueño del cuerpo, Gwen. Ella no entendía por qué su hermano parecía tan sorprendido. Tal vez era por ese instructor del Palacio Tenshi, pero Ethan dijo que no era él, porque él, al igual que Gwen, había despertado su arma espiritual. Y entonces la niña preguntó cuántos agujeros de habilidad había recibido. Al enterarse que el arma espiritual de su hermano solo tenía 3 agujeros, Gwen se sorprendió mucho y le aconsejó que hiciera otra cosa, decidiendo que trabajar con espíritus no era lo suyo. El arma de la niña tenía 2 espacios de habilidad, tantos que podía compartirlos con Ethan. El chico no podía creer que ella fuera tan talentosa, pero con estas palabras, Gwen fue a su habitación, diciendo que se iba a dormir, y que Ethan también debería irse a dormir temprano. El chico fue a su habitación y comenzó a pensar que aunque tenía la perla, usarla era un verdadero dolor de cabeza. Sin embargo, primero necesita absorberla para comprender qué habilidades puede brindarle. De repente la sombra volvió a escribirle un mensaje a Ethan, diciéndole que ahora quería dejar que la sombra consumiera la perla. Pero esta vez, Ethan no tenía la intención de renunciar a todas las sombras. En cambio, quería insertar la perla en su arma espiritual, lo cual hizo. Tan pronto como la perla fue insertada en el agujero, la daga del joven y él mismo parecieron ser atravesados por un rayo. En un momento pareció estar en el espacio, flotando sobre el planeta solo con su arma. La daga ardía con llamas turquesas. Había obtenido una habilidad de perla de alma de nivel verde, un destello de luz verde. Ethan sabía que esta era una habilidad lo suficientemente poderosa, capaz de causar daños graves a los fantasmas de nivel blanco. De repente la perla pareció liberar ondas de su energía en 3 direcciones más. El hombre se sorprendió. ¿Podría ser que una rama expandida de la perla del alma hubiera aparecido en su arma espiritual? La perla verde formó 3 más, la de bronce, la negra y la del fantasma blanco brumoso. La de bronce otorgaba poder y alcance, la negra permitía silenciar al enemigo durante 3 segundos, y la blanca reducía a la mitad el tiempo de amortiguación y el poder espiritual necesarios para esta habilidad, además de duplicar la velocidad de liberación. Ethan entendió que cada una de las habilidades era muy útil, e incluso eran comparables a las habilidades de las perlas de alma de nivel rojo. Es extremadamente difícil obtener una perla de nivel rojo, y la tasa de éxito de absorción es solo del 50%, pero el arma espiritual de Ethan puede producir mutaciones a nivel de nivel rojo con mucha facilidad. Al levantar la vista, el niño vio que las ramas de la perla se extendían en diferentes direcciones. Resultó que cada habilidad podía generar aún más ramas, y así crearía un árbol de habilidades incomparablemente grande. Y si realmente se desarrolla de esta manera, entonces es posible que un destello de luz verde desgarre los cielos en el futuro. Sin embargo, Ethan más tarde regresó a su mundo y fue a la escuela al día siguiente. Vivian entró a la oficina buscando a Ethan. Quería la perla verde y estaba dispuesta a pagar 30,000 por ella. Sin embargo, Ethan fue lo suficientemente inteligente como para no aceptar tal trato, y en lugar de la perla, le ofreció a la niña comprarle un donut frito. Sin embargo, Vivian no quería rendirse. Necesitaba esta perla. Oliver golpeó la mesa con el pie y se sentó frente a Ethan, decidiendo apoyar a la chica, diciendo que ella necesitaría esta cosa mucho más que algo inútil. Oliver estaba enojado. No entendía por qué este advenedizo de repente se volvió tan arrogante, porque todavía no sería aceptado en el Palacio Tenshi con sus 3 agujeros en el arma. Pero Ethan decidió poner fin a esa discusión sin sentido y dijo que ya no había nada que comprar, pues ya se había tragado esa perla hacía mucho tiempo. Vivian se giró para irse, aconsejándole al chico que no se confiara y diciendo que todavía tenían un largo camino por recorrer. Mientras tanto, la maestra entró al aula. Estaba lista para anunciar la lista de aquellos que habían sido aceptados en el Palacio Tenshi. Ella comenzó a leer la lista y Oliver estaba entre los afortunados. Pero el nombre de Ethan no fue mencionado, y Oliver ya estaba a punto de reírse de su enemigo. Pero luego la maestra dijo que la carta tenía una nota para un estudiante con un pase especial, y su nombre era Ethan. Toda la clase no podía creer que eso fuera posible, pero Oliver era el más molesto de todos. No podía entender cómo este idiota con 3 agujeros podía entrar al palacio, e incluso con una invitación especial. Sin embargo,
El maestro rápidamente lo puso en su lugar, diciendo que no había motivos para dudar de la decisión del Palacio Tenshi. Todos aquellos cuyo nombre era llamado tenían que volver a casa y empacar sus cosas, ya que el maestro espiritual los recogería por la tarde. Ethan caminó orgulloso junto a los escritorios, recogiendo miradas sorprendidas e incluso enojadas de sus compañeros de clase. Al llegar a casa, estaba a punto de despedirse de su hermana y decirle que podía llamarlo en cualquier momento, cuando la ropa le voló en la cara. Ethan se sorprendió de que su hermana estuviera coleccionando tantas cosas para él, pero la niña le dijo que no se hiciera ilusiones, porque esas prendas no eran para él en absoluto. Ella felizmente le entregó a su hermano una insignia brillante, del tipo que solo reciben los estudiantes especiales, lo que significaba que ella también iría al palacio. Ethan estaba desconcertado sobre de dónde había sacado esa insignia, y la propia Gwen comprendió que todo era gracias a sus padres. Ellos alguna vez fueron miembros del grupo Down y se sacrificaron para salvar a la gente cuando sellaron un gran fantasma. Al darse cuenta de que Gwen sabía mucho más que él, Ethan decidió preguntarle qué era toda esa organización. La niña respondió que era un grupo de los mejores maestros espirituales. Diferentes maestros espirituales tenían diferentes áreas de habilidades y direcciones de desarrollo, y normalmente cada uno de ellos se especializaba en un aspecto determinado. Además, cuando se combinan, producen un efecto químico inesperado. La organización Spirit Masters es un grupo de personas con diversos talentos. La propia Gwen se posicionó como una maestra del combate a larga distancia, y en el futuro se desarrollará en esta dirección. Ethan pensó que deberían encontrar algunos buenos compañeros de equipo, pero su hermana simplemente sonrió, porque ningún equipo querría aceptar a alguien con solo 3 agujeros de habilidad. Pero Ethan entendió que sus habilidades con potencial ilimitado lo hacían igual a todo el equipo. Cuando llegó la hora, todos los estudiantes elegidos llegaron a su destino, donde ya les esperaba un autobús. Gwen estaba parada cerca de la parada del autobús, esperando a su hermano, y todos los demás estudiantes la miraron con admiración no disimulada. Pero esto no duró mucho, ya que Ethan se apresuró a bajar a la tierra a los más admiradores, pues su hermana claramente no estaba a su nivel. Pronto todos cargaron su equipaje en el autobús y este partió. A nadie le habían dicho cuánto duraría el viaje, y ya se estaba volviendo bastante aburrido estar sentados en un solo lugar, cuando una chica rubia que estaba sentada detrás de ellos asomó la cabeza entre los asientos de Ethan y Gwen, queriendo conocer a sus futuros compañeros de clase. A Ethan le gustó la chica inmediatamente. Estaba contento de conocerla. Sally y sus padres son miembros del grupo Blue Knight. El chico dijo que había oído mucho sobre ellos y simplemente admiraba a su padre. Pero Gwen entendió que él solo quería halagar a su nuevo conocido. Los chicos continuaron conociéndose y prometieron intercambiar números si de repente los asignaban a clases diferentes. Gwen terminó rápidamente esta actuación, diciendo que su hermano realmente no sabía nada sobre los señores espirituales. Pero mientras tanto, algo extraño estaba sucediendo. El túnel por el que viajaban los estudiantes parecía no tener fin, y los teléfonos perdieron la señal. Ethan fue a ver al conductor para averiguar qué pasaba, pero él tampoco entendía nada. Lo había recorrido muchas veces, pero ahora el túnel parecía interminable. Más adelante no se veía nada. Delante del autobús circulaban otros coches, pero ahora parecían haber desaparecido. El pánico iba creciendo entre los estudiantes en la cabaña, y de alguna manera la temperatura en el interior iba bajando cada vez más. Algo andaba mal. Ethan le pidió al conductor que detuviera el auto, y los pasajeros decidieron preparar sus armas espirituales, decidiendo que había fantasmas involucrados. Y entonces el coche finalmente se detuvo. Gwen sacó su arma, un abanico, y advirtió a todos que tuvieran cuidado. Ethan sabía que esto era definitivamente obra de un fantasma. Y mientras todos los demás en el autobús estaban preocupados y trataban de calmarse con el pensamiento de que ellos, los hijos de poderosos maestros espirituales, no podían haber sido emboscados, la sombra de Ethan volvió a activarse. Su siguiente mensaje decía que el oscuro túnel estaba lleno de horrores desconocidos, y fue en ese momento que Ethan decidió abandonar el coche. El chico comprendió que la sombra había decidido dejarlo salir por alguna razón, así que decidió seguir su mensaje y salir, cosa que los demás pasajeros no estuvieron muy contentos, porque ¿qué pasaría si algún espíritu maligno entraba por la puerta abierta? Ethan dijo que simplemente decidió ir al baño, pero Gwen se dio cuenta de que no era tan simple y decidió ir con su hermano. Ella todavía no entendía qué estaba pasando,
y su hermano le dijo que algún fenómeno paranormal debió haber ocurrido en el camino. Al parecer, el palacio de Tenshi estuvo involucrado en esto. Ethan creía que si realmente querían convertirse en maestros espirituales, no podían simplemente sentarse y esperar la muerte. Tenían que explorar este misterioso túnel. Estaba muy oscuro allí, así que los chicos decidieron usar linternas. Y Ethan se atrevió a sugerir que alguien debía estar observándolos en secreto desde el palacio de Tenshi. En ese momento, algo cayó desde arriba directamente en su mano. Era papel moneda. Pronto toda la calle estaba cubierta de monedas de papel. Los chicos en el autobús comenzaron a entrar en pánico cada vez más, porque Ethan y su hermana dijeron que fueron al baño, pero la luz de sus teléfonos se alejaba cada vez más. Resultó que Ethan tenía razón y alguien realmente estaba observando a los estudiantes. Dos hombres observándolos de cerca a través de un enorme monitor. El hombre de mediana edad con cicatrices en su rostro estaba claramente descontento porque los futuros señores espirituales simplemente estaban escondidos en el auto y esperando ser rescatados. Su compañero, un hombre adulto con un bigote poblado, le aconsejó que no fuera tan crítico, ya que eran solo niños, y luego dirigió su atención al niño y la niña, los primeros en bajar del autobús. Los hombres se dieron cuenta de que eran los hijos de William, el número 2 del grupo Down. El hombre del bigote le explicó a su pareja que su hijo adoptivo, Ethan, solo tenía 3 agujeros de habilidad, pero su hija biológica, Gwen, tenía 12. Al oír esto, el hombre de la cicatriz decidió poner a prueba a los adolescentes y ordenó que enviaran un fantasma blanco y brumoso al túnel. Quería ver a Gwen en acción, y su compañero estaba bastante sorprendido por medidas tan apresuradas. Pero el hombre simplemente se despidió con la mano y declaró que tenía todo bajo control. Mientras tanto, en el túnel hacía cada vez más frío. Un momento después, los chicos quedaron envueltos en nubes de niebla, que se volvían cada vez más espesas. Ethan se dio cuenta de que eso significaba que el fantasma blanco y brumoso estaba cerca, por lo que dio un paso adelante, dejando a su hermana atrás, porque sabía que la criatura usualmente atacaba por detrás, y de esa manera tendrían una mejor oportunidad de notarlo. También entendió que solo podía usar el destello verde una vez, y luego no estaría disponible por un minuto completo, por lo que no podía fallar, pero creía que con habilidades de nivel verde podría derrotar al fantasma. Se oían ruidos aterradores en la distancia. Se acercaban cada vez más y Ethan sabía que era un fantasma. Ya hacía más frío, pero el chico aún no había visto al fantasma. Pero cuando se dio la vuelta, se quedó congelado de horror. Una criatura aterradora se cernía sobre su hermana. Sus ojos parecían estar cocidos y un humo espeso salía de su boca. Las ráfagas de viento eran tan fuertes que literalmente agarraron a Gwen y la llevaron directamente hacia el fantasma. Y entonces Ethan se dio cuenta de que su objetivo era la niña. Pero no iba a entregar a su hermana en las garras de ese monstruo. De un solo movimiento saltó, sacando al vuelo su daga. El niño blandió su arma usando su habilidad, un destello de luz verde. Esta técnica hizo que el fantasma aullara de dolor y se evaporara. Pronto Gwen también se liberó de las garras de la espesa niebla. Corrió y agarró a su hermano. Ella no entendía por qué la niebla seguía espesándose, pero Ethan le aseguró que el fantasma de la niebla no les haría daño. Mientras tanto, el hombre de la cicatriz observaba todo a través de los monitores. Tampoco entendía de dónde venía todo ese humo, ya que un fantasma no era capaz de eso. Él entendió que en el autobús viajaban los descendientes de grandes personas, por lo que la opción más segura para él era ir y comprobar por sí mismo lo que había sucedido allí. La niebla blanca continuó espesándose alrededor de los adolescentes, pero Ethan le aseguró a su hermana que se ocuparía de ello y dejó a la niña en un lugar seguro. El joven blandió su daga, buscando al espíritu, pues la niebla ampliaba su rango de percepción, y una vez que tocara a la criatura, ya no podría escapar. Y cuando el fantasma finalmente lo alcanzó, Ethan voló hacia él en un solo movimiento y lo golpeó con su arma justo en la espalda. Sin embargo, los golpes se sentían como si el tipo estuviera golpeando metal. Parecía que la única forma de lastimar de alguna manera a esta criatura era usar la habilidad. Pero ¿valía la pena perder el tiempo esperando a que se recargara? Ethan no quería esperar tanto tiempo, y entonces se le ocurrió otra opción. Escondido en la niebla, atacó al espíritu por detrás, justo en la herida profunda que el destello de luz verde le había dejado. Solo necesitaba un ataque exitoso, y lo logró, destruyendo a la criatura en un solo movimiento.
Dejó atrás una perla del alma y aunque a Ethan le tomó mucha más energía lidiar con el fantasma de nivel blanco, aún así lo mató él mismo. Sabía que podía usar la perla del alma para atravesar nuevamente las ráfagas de luz verde avanzadas, ya que una recarga de 1 minuto era demasiado larga para el campo de batalla en constante cambio. Mientras tanto, Gwen emergió de la niebla y encontró a su hermano, contenta de que estuviera ileso. Pero la paz no duró mucho. Ethan se dio cuenta de que había algo en la niebla, y parecía bastante fuerte. El mismo hombre con cicatrices emergió de la niebla y se presentó como Marcus del Palacio Tenshi. Ethan deslizó silenciosamente la perla del alma en la mano de Gwen. Luego sonrió como si nada hubiera pasado y dijo que su genio hermana fue capaz de derrotar con calma al fantasma de niebla blanca. Marcus estaba contento con este resultado y les dijo a los chicos que regresaran al autobús. Mientras los cuidaba, pensó que este niño tenía mucha suerte de tener una hermana tan talentosa. Después de un tiempo, todos los estudiantes llegaron al final del túnel, donde Marcus los estaba esperando. Estaba extremadamente insatisfecho con la forma en que los estudiantes reaccionaron ante el evento sobrenatural y afirmó que la gente no podía confiar sus vidas a esos cobardes. Un hombre de pelo corto que se hizo pasar por uno de los estudiantes también los avergonzó, diciendo que había estado con ellos en el autobús todo el tiempo y había visto sus reacciones. Pero cuando Marcus vio a Ethan y Gwen, pareció florecer, diciendo que estaba muy contento de que fueran tan valientes, especialmente Gwen, quien a una edad tan joven fue capaz de destruir a un fantasma de nivel blanco. Después de eso, todos regresaron al autobús. Ethan estaba contento de que todo hubiera terminado, pero su hermana parecía infeliz. Ella no entendía por qué su hermano había montado todo ese espectáculo y le había dado la perla del alma, pero él solo respondió que lo había hecho porque la amaba. Pero Gwen se mantuvo firme, extendió la perla y la colocó de nuevo en la mano de su hermano, pues era injusto tomar sus méritos para ella misma. Ethan entendió que incluso si las personas descubrieran la verdad, lo máximo que harían sería simplemente alabarlo. Pero para Gwen, tal logro sería útil al momento de asignar clases en el palacio. Pero al darse cuenta de que la perla aún permanecería con él, la apretó en la palma de su mano, decidiendo ver qué habilidad revelaría. Tan pronto como se concentró en ella, ella comenzó a brillar con una luz brillante en sus manos. Un momento después se encontró de nuevo en el espacio en el que había estado antes, y se dio cuenta de que el destello de luz verde había dado un paso adelante gracias a esa perla. Y entonces Ethan vio que la perla nuevamente se estaba dividiendo en 3 direcciones más. No podía creerlo. ¿Se estaba diversificando nuevamente hacia habilidades adicionales? Y así fue. La perla verde del fantasma del más allá permitió controlar libremente el movimiento del destello verde, triplicando su velocidad. La perla negra del alma del fantasma del agua agregó marcas al ataque. Y cuantas más marcas había, mayor era el daño de la explosión después de usar el destello. La perla blanca del fantasma ahorcado permitió la creación de 3 destellos malditos. Así, sin importar qué camino tomara Ethan, el destello de luz verde podría convertirse en una habilidad no menos poderosa que una perla de alma de nivel rojo. Sin embargo, los fantasmas del agua eran muy raros y aparecían solo en lugares donde había muchos ríos. Y los fantasmas ahorcados tenían un nivel rojo y eran increíblemente difíciles de encontrar. Pero entonces Ethan fue sacado de sus pensamientos por su hermana. Todos los demás estudiantes estaban mirando por las ventanas con fascinación, porque ya habían llegado a su destino. Era la ciudad de Skynet, un lugar increíblemente bello y pintoresco. Pronto los estudiantes fueron dejados y se les pidió que se reunieran en la plaza central. Resultó que la sucursal del Palacio Tenshi estaba ubicada en lo profundo de las montañas. Además del propio Ethan, había aquí unas 500 personas más, muchas de ellas representantes de la élite. Oliver y Vivian también estaban allí. Miraron al tipo con desagrado, pero no duró mucho. Varias personas salieron a la plaza principal. Eran profesores. Todas las miradas estaban centradas en Gwen, ya que ella había matado al fantasma blanco y brumoso antes de llegar al palacio, y era, sin duda, una semilla de primera clase de esta corriente. La niña se sintió incómoda ante tanta atención, pero su hermano se apresuró a asegurarle que simplemente querían conocerla mejor, ya que era una estudiante especialmente seleccionada. Le dio una palmadita en la cabeza a su hermana pequeña, decidiendo seguir apegado a la versión de que fue Gwen quien mató al fantasma, y prometió que la próxima vez definitivamente la protegería.
Mientras tanto, Marcus los observaba y estaba muy preocupado porque el niño seguía escondiéndose detrás de la falda de su hermana, por lo que decidió que debían ser asignados a clases diferentes. Su compañero notó que el hombre no podía quitarle la vista de encima a la chica y decidió decirle que él también la tenía en la mira para su clase, a lo que Marcus inmediatamente se abalanzó sobre él, retándolo a duelo. Una mujer con cabello corto morado y un traje turquesa con un escote profundo intervino en la conversación y avergonzó a Marcus. Pero Marcus iba en serio. Tenía el ojo puesto en Gwen incluso antes de que ella entrara a Skynet, a lo que la mujer respondió que la había elegido mucho antes que al hombre. Entre ellos se desató un grave escándalo, e incluso sacaron las armas, con la intención de decidir en la batalla quién tenía la razón. Sin embargo, los detuvo el sonido de un bastón golpeando el suelo. Era un hombre viejo y canoso, y exigió que se detuvieran estos juegos. La pelea cesó inmediatamente. El hombre y la mujer quedaron aterrorizados ante la sola visión de aquel hombre. El anciano se acercó a Gwen y su hermano y miró a Ethan. ¿Realmente se daba cuenta de que era diferente de la gente común? El hombre dijo que la niña debía elegir su propio camino y su futura clase. La mujer de cabello morado corrió inmediatamente hacia Gwen, presentándose como Emma, la jefa de la clase A, y prometiendo convertir a la niña en una maestra espiritual legendaria de al menos nivel 5. Arthur, el hombre regordete con bigote, jefe de la clase B, apareció por detrás, notando los excelentes fideos que Emma estaba colgando de las orejas de la niña, y dijo que si Gwen se unía a su clase, le daría 3 perlas de alma de nivel verde, y también la convertiría en una señora suprema de nivel 3. Los demás profesores también comenzaron a correr hacia la niña uno por uno, cada uno tratando de ofrecerle algo más. Pero Marcus estaba decidido a que Gwen entrara a su clase, por lo que le ofreció una perla del alma fantasma ahorcada si se unía a él. Emma y Arthur se dieron cuenta de que el hombre se estaba volviendo loco, porque estaba listo para regalar la perla, que ocupaba el 7º lugar entre las perlas de alma de nivel rojo, y para el propio Marcus era la mejor oportunidad de finalmente elevarse por encima del nivel 3. Ethan sabía que esta perla otorgaba la habilidad grillete. Después de la liberación del maestro espiritual, se crearía un campo, y la gravedad del enemigo en su interior aumentaría varias veces. Además, la tercera rama del destello de luz verde puede crear una nueva habilidad. 3 destellos malditos. Pero para esto requiere la perla del alma del fantasma ahorcado. Y aunque era importante para Ethan, no podía interferir en la decisión de su hermana. Pero al parecer, la propia hermana necesitaba un consejo, ya que no podía decidir, pero su hermano le pedía insistentemente que decidiera por sí misma. Gwen se volvió hacia Marcus y le pidió que respondiera una pregunta. Se preguntó si su hermano Ethan podría estudiar con ella si se unía a su clase. A Marcus claramente no le gustó esta propuesta, porque el niño solo tenía 3 agujeros de habilidad, y él, por el contrario, quería enviarlo lejos. Gwen se volvió entonces hacia Emma, quien estaba feliz de aceptarla, al parecer, bajo cualquier condición. Marcus realmente no quería lidiar con su inútil hermano, pero aún así estuvo de acuerdo. Lograr que Gwen entrara a su clase era lo más importante para él. Ethan, al igual que su hermana, estaba muy feliz de que todo hubiera salido tan bien, pero Marcus estaba muy enojado. Quería hacer algo para rendir homenaje a este chico. Pronto todos los estudiantes se reunieron en el campo de entrenamiento. Su primera lección estaba comenzando. Marcus se paró frente a ellos. Él mismo había estado en el lugar de estos tipos antes. Recordó lo asustado que estaba cuando vio al fantasma por primera vez. Dijo que si querían convertirse en maestros espirituales, primero que todo, tenían que dejar de lado su miedo, como su compañera de clase Gwen. Y tan pronto como la niña mencionó que su hermano la había ayudado a derrotar al fantasma, Marcus se enojó nuevamente. Necesitaba hacerle entender a Gwen que su hermano no era rival para ella. Sin embargo, continuó la lección, explicando que el poder de un maestro espiritual proviene de la perla del alma, y la misma habilidad tendría una gran brecha en manos de diferentes maestros, y para demostrar esto, eligió a un estudiante. Ethan. Preguntó qué habilidad se le reveló después de absorber la perla verde, y el chico respondió que fue un destello de luz verde. Marcus también tenía esta habilidad, y tenía la intención de mostrarle a este mocoso la diferencia entre ellos. Dijo que un señor espiritual de nivel 1 necesita al menos 1 minuto para liberar la habilidad, pero el propio Marcus está en el nivel 3, por lo que le toma 30 segundos.
Pero Ethan lo interrumpió, diciendo que él también solo necesitaba 30 segundos. Marcus no entendía cómo esto era posible, ya que el chico ni siquiera tenía un nivel, y aún así no iba a reconocer sus habilidades. Decidiendo no mostrar sus diferencias en habilidades, el hombre sugirió que los estudiantes practicaran en persona y para ello tenían que dividirse en parejas. Los chicos comenzaron a practicar el combate cuerpo a cuerpo, ya que para ellos era la forma más efectiva de defenderse. Marcus le pidió a Gwen que demostrara habilidades útiles para los demás, y la niña hizo un excelente trabajo. Todos la miraron con admiración, tanto los estudiantes como el propio Marcus. Sin embargo, al ver a Ethan rondando a su hermana nuevamente, decidió emparejarlo con Derek para que pudieran practicar lo que acababan de aprender. Derek era el doble de alto y fuerte que Ethan, pero Marcus explicó su elección de oponente diciendo que ninguno de los estudiantes era inmune al combate real, y si eran débiles, no serían dignos de su lugar en el palacio. Pero Ethan no tenía miedo, porque sabía de lo que era capaz, y no era él, sino Derek, quien debía tener miedo. Marcus aseguró que si algo le pasaba al niño, podrían curarlo. Un mensaje de sombra apareció ante Ethan nuevamente, recomendándole que le mostrara a su oponente su verdadera fuerza, porque después de absorber al fantasma blanco y brumoso, el chico obtuvo la habilidad de dispersarse. La pelea comenzó y Derek inmediatamente voló hacia su oponente, y si su golpe lograba alcanzar órganos vitales, entonces Ethan perdería la capacidad de moverse. Y entonces el chico se dio cuenta de que no tenía más opción que usar dispersión. En un instante, Ethan se encontró detrás de su oponente y lanzó su puño llameante hacia él. Los objetivos comenzaron a aparecer ante sus ojos. Su cabeza, su espalda, sus articulaciones, todos los puntos débiles de Derek. De repente los ojos de Ethan brillaron rojos. Su aura tomó la apariencia de un terrible monstruo, y supo que tenía que matarlo de un solo golpe. Voces horrorosas comenzaron a sonar en la cabeza del joven. Decían que el deseo de matar estaba en la sangre de Ethan, y no podía escapar de ello. Tenía que matar a Derek. Cada vez que la voz se hacía más fuerte, seguía repitiendo, «Matar, matar, matar». Después de todo, nació con el deseo de matar. Pero Ethan no estaba dispuesto a ceder ante la voz, y se lanzó hacia su oponente usando un puño giratorio de viento. Al momento siguiente atacó, pero el puño apenas tocó la cara de Derek, dejándole solo una pequeña abrasión. La onda expansiva golpeó la pared de la sala de entrenamiento, dejando una enorme abolladura humeante, y los estudiantes se agolparon alrededor de Ethan. Nadie entendía cómo este tipo podía hacer semejante cosa, porque solo tenía 3 agujeros de habilidad. Pero Ethan sabía que realmente había deseado destruir por completo a su oponente, y no estaba nada feliz por ello. Gwen lo sacó de sus pensamientos y corrió hacia su hermano para asegurarse de que no estuviera herido. Ella tomó su mano y se giró hacia Marcus para dejarle apreciar la fuerza de su hermano. Pero el hombre no sabía qué responder, porque Ethan solo tenía 3 agujeros de habilidad. ¿Por qué su fuerza era tan grande? Sin esperar una respuesta satisfactoria, Gwen dijo firmemente que su hermano no necesitaba su aprobación en absoluto. Dándose la vuelta, Gwen y Ethan se alejaron del lugar, atrayendo las miradas sorprendidas de todos. Una de las estudiantes, Valerie, estudiante de la clase E y dueña de 9 hoyos de habilidad, olió un aroma familiar, y no había duda de que era el que estaba pensando. Cuando llegó la noche, Ethan y su hermana llegaron al complejo residencial donde los estudiantes del palacio alquilaban apartamentos. Pero había un problema. No quedaban habitaciones. El administrador del complejo no tuvo más remedio que ir a los suburbios y tratar de encontrar vivienda allí. En ese momento, una chica desconocida de cabello oscuro y vestido blanco se acercó a los chicos por detrás y les dijo que podía subarrendarles el apartamento a un precio bajo. La joven contó que ella misma era estudiante y vivía en el apartamento 1701. Lo había pagado con 3 años de antelación, pero ahora se vio obligada a irse y el apartamento permaneció vacío. El gerente miró con crueldad a los adolescentes, ya que el inquilino del apartamento 1701 cambiaba constantemente. Pronto la misteriosa chica llevó a los niños al apartamento y les abrió las puertas. La habitación era grande y muy limpia, pero a Ethan le alarmó el hecho de que los muebles estaban impecables, como si nadie los hubiera usado nunca. Y el chico estaba a punto de dejar el apartamento y buscar algo menos sospechoso, cuando la chica dijo que estaba dispuesta a darles un descuento del 50%.
Ethan no pudo rechazar tal oferta y firmó el contrato de todos modos. Después de lo cual, la chica les dio las llaves y les dijo que no debían contactarla más. Después de desearles a los niños una feliz estancia, abandonó el apartamento. Gwen se alarmó por este comportamiento, pero Ethan, que no quería preocupar a su hermana, se apresuró a asegurarle que definitivamente todo estaba bien en la casa. Con eso en mente, Gwen se fue a la cama y le aconsejó a su hermano que también se fuera a la cama. Sin embargo, el chico no iba a dormir, porque la reacción de la chica y la atmósfera en el apartamento en sí le parecían extrañas, y tenía que averiguar qué estaba pasando allí, por lo que se acomodó en el sofá para vigilar ese lugar toda la noche. Al principio todo estaba en silencio, pero después de un tiempo, el chico escuchó el sonido del agua goteando. Cuando abrió los ojos, no pudo entender cuándo se había quedado dormido y quién lo había tapado con una manta. Los sonidos también lo confundían, porque su hermana siempre cerraba bien el agua después de bañarse. Al mirar más de cerca, Ethan vio a un hombre parado en el otro extremo de la habitación. Sonrió y emitió sonidos extraños, y el tipo no pudo entender quién era. Aterrorizado hasta la muerte, comenzó a acercarse lentamente a la persona, aún sin comprender quién estaba frente a él. Quizás era Gwen. Y entonces el hombre se giró, sus ojos negros y rojos mirando directamente a Ethan. La criatura se acercó al chico, susurrando algo en voz baja. Y entonces el joven se dio cuenta de que estaba tratando con un fantasma. Ahora estaba claro por qué el precio de la casa era tan bajo. El espíritu dijo que esta era su casa, y que Ethan no era bienvenido allí. Pero no se acercó al joven. No debe haber sido hostil. Una sombra se arremolinaba debajo de Ethan, y el fantasma estaba claramente asustado por ella. Cuando el tipo encendió la luz, no había nadie delante de él. Sin embargo, la noche terminó y comenzó un nuevo día escolar en el campus del Palacio Tenshi. Lo primero que hizo Gwen fue correr a contarle a Ethan que la noche anterior, un fantasma se había hecho pasar por su hermano y estaba deambulando alrededor de su puerta, y ella casi se la abrió. Ethan también le dijo que se había encontrado con un fantasma, y luego llegaron a la conclusión de que necesitaban mudarse de ese apartamento inmediatamente. Pero el chico decidió no apresurarse, porque le dijeron que era normal tener miedo a los fantasmas al principio, y los espíritus en sí no parecían tan hostiles. De repente unos mechones oscuros de alguien cayeron sobre el rostro del joven. Al darse la vuelta, vio frente a él a una chica de pelo largo con pantalones cortos y un abrigo largo rojo. Fue la misma estudiante que olió a Ethan ayer en el campo de entrenamiento, Valerie. Ella dijo que vive en el apartamento 1703 y podría ayudar a deshacerse del fantasma en su casa. Acercándose al chico, también agregó que él podía entrar si quería. Sin embargo, Gwen interrumpió rápidamente su dulce conversación, diciendo que ella misma tenía 12 agujeros de habilidad, por lo que no necesitaban ayuda externa. Al darse cuenta de que no era particularmente bienvenida, Valerie se dio la vuelta y dijo que en ese caso tendrían que lidiar con los fantasmas ellos mismos. Justo cuando estaba a punto de salir de la oficina, Marcus entró, sin esperar ver a Valerie allí en absoluto. Al ver que los estudiantes estaban holgazaneando, se apresuró a enviarlos a correr, ya que los futuros maestros espirituales también deben estar bien preparados físicamente. Y entonces Ethan decidió preguntar si era cierto que no había fantasmas en el palacio de Tenshi. Marcus estaba un poco molesto por esta pregunta, ya que el palacio había sido transmitido de generación en generación durante miles de años, y su formación protectora era invulnerable a cualquier espíritu maligno. Pero Ethan también estaba interesado en por qué tenían que alquilar un apartamento afuera si el palacio era tan grande. Aquí Marcus no pudo resistirse a gritar que la formación protectora del palacio fue creada a partir de las almas originales de 5 fantasmas primigenios, pero inmediatamente se dio cuenta de que había dicho demasiado. Pero Ethan estaba muy feliz de escuchar algo sobre fantasmas primordiales y almas primordiales. Pero el maestro interrumpió bruscamente la conversación, diciendo que sería mejor para él concentrarse en el entrenamiento y no preocuparse por cosas innecesarias, y luego le deseó a él y a su hermana buena suerte y se fue. Dejado solo, Ethan comenzó a pensar que el palacio de Tenshi estaba realmente lleno de secretos, y cuanto más avanzaba, más interesantes se volvían. Decidió ordenar sus pensamientos en papel por un momento, y entonces su hermana se acercó a él. Y entonces Ethan le preguntó si había recibido la perla del fantasma ahorcado que Marcus había prometido darle.
Gwen dijo que cuando alcanzara el primer nivel, recibiría el legado de sus padres, y cuando alcanzara el segundo nivel, recibiría una perla. En general, Ethan estaba de acuerdo con esta situación, pero todavía le preocupaba que hubiera muchos maestros poderosos en Skynet que no permitirían que ocurriera ningún fenómeno sobrenatural aquí. Y aún así, nadie ha resuelto el problema del apartamento 1701. Pero Ethan estaba decidido a descubrirlo por sí mismo esa noche. Mientras tanto, la chica fantasma de cabello oscuro estaba escribiendo en las paredes y el piso de su habitación, sin dejar de repetir una frase. «Sal de la casa». Cuando dio la medianoche, Ethan supo que había llegado el momento. El fantasma estaba allí. Una chica pálida, de cabello oscuro y con un vestido blanco se movía torpemente por la casa, dirigiéndose hacia la habitación del chico, obviamente tratando de hacerse pasar por Gwen. Caminó con cuidado hacia la puerta y llamó a Ethan. El joven le abrió la puerta y fingió creer que ella era su verdadera hermana. Le preguntó si quería comer, a lo que la niña fantasmal respondió que no. El espíritu estaba confundido. No entendía que ella no era su hermana. ¿Por qué no tenía miedo? De repente la puerta se abrió de nuevo y Ethan preguntó por qué la niña seguía allí. Él tomó su mano y la condujo a la cocina, todavía con la intención de alimentarla. El fantasma no entendía. Estaba enojada por esta situación. ¿Este tipo realmente estaba jugando con ella? Un aura negra se arremolinaba alrededor de la niña. Sus ojos se pusieron rojos y le gritó a Ethan que saliera de su casa. Pero Ethan simplemente sonrió, como si no le sorprendiera en absoluto que la niña no fuera Gwen, y aún así le ofreció algo de comer. Esta actitud enfureció al fantasma. No sabía qué decir. De repente su esencia se evaporó y voló, ya no queriendo participar en esta actuación. Ethan se sorprendió. Esta chica fantasma no lo atacó. ¿Qué le pudo haber pasado para que se volviera así? Cuando llegó la mañana, el niño se despertó por el grito de Gwen y corrió inmediatamente hacia ella. Pero tan pronto como abrió la puerta, la ropa interior de mujer voló hacia él. Gwen estaba extremadamente indignada. ¿Cómo podía su hermano guardar tanta lencería debajo de la cama? Y lo más importante, ¿por qué? La niña salió de la habitación y Ethan vio una caja entera de ropa interior roja. ¿Fue esto realmente obra de esa chica fantasma para vengarse de él? Pero había algo más allí. En el fondo de la caja, Ethan vio una fotografía enmarcada de dos chicas. Había dos nombres escritos en la parte inferior. Zoe, obviamente ella era el fantasma, y otro, Gloria. También había un número de teléfono al lado, y Ethan decidió que debía llamarlo. La chica de cabello morado, la de la foto, estaba sentada en su escritorio en la oficina cuando de repente sonó su teléfono. El número no le resultaba familiar, así que decidió no contestar. Luego recibió un mensaje de Ethan diciendo que había conocido a Zoe y quería hablar de ello. Gloria estaba en shock. No entendía lo que estaba pasando, pero el chico le explicó que se encontró con el fantasma de Zoe en el apartamento 1701 y quería saber qué le pasó. La mujer estaba horrorizada. No podía creer que el fantasma de Zoe realmente se hubiera instalado en ese apartamento, y entonces decidió hacer una videollamada a Ethan. Ella dijo que si realmente no estaba bromeando, podría intentar ayudar a Zoe a encontrar la paz, y luego ella le daría una perla de alma de nivel rojo más tarde. Y aunque Ethan quería tener la perla en sus manos, realmente quería resolver la situación con Zoe. Necesitaba saber si ella fue asesinada y si su muerte estaba relacionada con el palacio de Tenshi. Le mostró a Gloria una foto de ella y Zoe juntas. Al verlo, la mujer no pudo contener las lágrimas. Quería que la niña fuera libre después de todos estos años. Ella dijo que cuando Zoe era estudiante en el Palacio Tenshi, estaba llena de esperanza para el futuro. Pero personas de todo el mundo llegaron al palacio, y pronto algunos estudiantes ricos la notaron y un día abusaron de ella. Zoe no quería ser humillada, así que los expuso en línea y pronto todos supieron de la situación. Ciertamente los villanos fueron castigados, pero la medida más extrema en el palacio de Tenshi fue la simple expulsión. Pero Zoe no ganó nada con esta situación. Por el contrario, sus agresores tenían mucho más poder fuera del palacio. Al final, mataron a Zoe. Y luego ella se convirtió en un fantasma errante, y el palacio de Tenshi no hizo comentarios sobre la situación. Gloria dijo que incluso como directora de la asociación, no pudo ayudar a la niña a encontrar la paz. Así que si Ethan realmente quería ayudarla, tenía que esforzarse mucho y no meterse en nada terrible. En este punto su conversación terminó, y la sombra le envió a Ethan otro mensaje, diciendo que la gente tenía miedo a los fantasmas,
Y los fantasmas sabían que las personas eran venenosas. La maldad del corazón de un hombre es más terrible que la de cualquier otro. Pero esto no tenía nada que ver con Ethan, porque elegiría la forma más fácil de matar al fantasma de Zoe y dejarla descansar a cambio de la perla del alma roja. Ethan sabía que podía lidiar fácilmente con este espíritu. Sin embargo, no entendía por qué todos pensaban que la muerte era la única forma de darle descanso. Porque si él elegía ese camino, ¿en qué se diferenciaría del perdedor que fue en su vida pasada? Decidió que usaría su poder y sus métodos para permitir que Zoe encontrara la verdadera paz. Algún tiempo después, Ethan salió a dar un paseo nocturno por la estación de autobuses. Y mientras tanto, los fenómenos sobrenaturales en Ciudad Skynet empeoraban cada día, y ahora el Palacio de Tenshi decidió intervenir. Con el fin de descubrir incidentes sobrenaturales y mejorar la experiencia práctica de los estudiantes en el trato con fantasmas, se asignaron diversas tareas diariamente. Finalmente, Ethan llegó al destino de uno de ellos. Era el autobús 444 y estaba embrujado. Dentro la gente parecía susurrar y los fantasmas lloraban. Todo indicaba que él había llegado. Ethan también lo sabía, y en ese momento sintió que alguien se acercaba a él por detrás. Era un joven rubio, levantó su escudo, sin entender qué hacía aquel muchacho allí. Ethan le hizo un gesto amistoso con la mano, diciendo que aparentemente ambos tenían una misión en el autobús 444, a lo que el joven sonrió cruelmente, probablemente pensando que era un estudiante normal de primer año. Ethan dijo que aquí hay un fantasma de nivel verde, y que si te ocupas de él, puedes conseguir una perla verde. El joven se acercó a él y le exigió que siguiera sus instrucciones sin cuestionarlas, y Ethan aceptó de inmediato. El chico dijo que era un maestro espiritual de segundo nivel, por lo que cuidaría de él si algo sucedía. En realidad, él pensaba que si había peligro, simplemente usaría al chico de cabello azul como carne de cañón. El joven se presentó como Neil, afirmando que si Ethan era realmente un estudiante de segundo año, debería saber qué significaba ese nombre. Y Ethan sabía exactamente lo que significaba. Los chicos subieron al autobús y el joven pagó el pasaje, diciendo que solo le quedaba un billete grande. El conductor respondió que le cambiaría el dinero, y entonces papel, dinero de otro mundo, empezó a caer desde el techo. Ethan atrapó uno de ellos en su dedo y agradeció al conductor. Pero Neil quedó sorprendido por su tranquilidad, pues él mismo ya estaba dispuesto a invocar un arma espiritual. De repente el hombre escuchó ruidos fuera del autobús y decidió mirar por la ventana. Una mujer fantasmal entró en el autobús contiguo y todo el vehículo quedó literalmente rodeado de espíritus. Neil corrió hacia Ethan, horrorizado, y le dijo que había otro autobús 444 estacionado cerca y que estaba lleno de fantasmas. Pero el niño no entendió. ¿El hombre mayor estaba viendo doble? Sin embargo, Neil sabía que tenía que bajarse en la siguiente parada y destruir la máquina directamente. Mientras tanto, el autobús empezó a moverse y recorrió cierta distancia. Neil le dijo al conductor que redujera la velocidad porque estaba a punto de salir. Pero tan pronto como el transporte se detuvo, los fantasmas inmediatamente entraron corriendo por las puertas abiertas. Bloquearon el camino de Neil, susurrando algo propio. Los espíritus rodearon al chico, y no tenía forma de bajar del autobús, y el conductor ya había cerrado las puertas. En un momento, todo el autobús se llenó de fantasmas. Rodearon a Neil, quien apenas contenía los gritos de horror. El joven estaba enojado. No podía salir de allí. Cada vez era más peligroso adentro, pero este chico de cabello azul ni siquiera pestañeó. Mientras tanto, un espíritu que se rascaba constantemente se sentó junto a Ethan, y el tipo, alegando algún tipo de alergia, le pidió al pasajero de otro mundo que se sentara con su amigo rubio. El fantasma se levantó obedientemente y se dirigió hacia Neil, quien estaba perplejo. ¿Podría este chico realmente comunicarse con ellos? Pronto Neil estuvo rodeado por todos lados por todo tipo de fantasmas. La sombra de Ethan tenía un mensaje para él nuevamente, diciéndole que su amigo especial bajaría en la siguiente parada, lo que significaba que tenía una última oportunidad. De repente el autobús se quedó sin combustible y el conductor salió para repostar. El pánico se desató dentro de la cabina. Los fantasmas gritaban y lloraban sin entender por qué se habían detenido en ese lugar. Neil estaba al borde de la histeria. No podía entender cómo esta tarea solo podía tener un nivel verde, porque definitivamente valía uno rojo. Ethan también se dio cuenta de que el Palacio Tenshi había subestimado por completo la gravedad del autobús
444, y parecía que el verdadero fantasma aquí era el conductor. Neil sabía que no tenía otra opción que usar a su torpe compañero para salir de allí, así que se ofreció a matar a los fantasmas juntos y salir. Ethan estuvo de acuerdo, sonriéndole maliciosamente al hombre mayor. Con un solo movimiento, el niño invocó su arma espiritual y los fantasmas inmediatamente corrieron hacia él. El rubio pensó que este chico era definitivamente muy estúpido, ya que decidió usar un arma mientras estaba parado en una multitud de espíritus y trató de bajarse silenciosamente del autobús. Sin embargo, su camino fue bloqueado por otros fantasmas. Sabía que necesitaba liberar inmediatamente su habilidad, Blood Rush, que ocultaba su energía, y luego escapar rápidamente. Solo tenía 10 segundos y tenía que salir de allí mientras ese idiota distraía a los fantasmas. Pero entonces, de repente, un destello de luz voló hacia su espalda. Ethan pronto emergió de la niebla, y Neil estaba increíblemente molesto. ¿Cómo se atrevía este mocoso a atacarlo? Y entonces Ethan decidió preguntarle si recordaba quién era Zoe. Neil recordó que esa era la chica que hizo que lo expulsaran del palacio de Tenshi durante 2 años. Se dio cuenta de que el chico había venido a vengarse, pero no iba a rendirse tan fácilmente. El rubio se abalanzó sobre el joven, blandiendo su escudo con todas sus fuerzas. Pero en el momento del impacto, Ethan rápidamente tiró del cuello al fantasma que estaba detrás de él y se bloqueó el escudo con él. Al momento siguiente, el tipo sacó su daga y estaba a punto de golpear a Neil, pero tenía una habilidad especial: piel de bronce. Ethan sabía que con tan escasas habilidades nunca podría derrotar al fantasma de bronce, y simplemente compró esta perla del alma. Los hijos de los ricos creen que el dinero puede comprarlo todo, incluso la vida humana. Y estos pensamientos hicieron enfadar mucho al niño, por lo que empujó a Neil de vuelta al autobús con todas sus fuerzas. El rubio no entendía por qué la fuerza de este tipo era tan variable, pero Ethan le aconsejó que no perdiera el tiempo en pensamientos innecesarios, porque su habilidad pronto expiraría y no se sabía si Neil podría vivir hasta entonces. El joven sabía que tendría que usar su piel de bronce para mantener a raya a las criaturas, pero era poco probable que eso lo ayudara mucho. Entonces Neil aulló, rogándole a Ethan que lo ayudara, prometiéndole cualquier cosa a cambio de salvarlo. Pero Zoe también le pidió misericordia, ¿no? Pero a Neil no le importaba la chica. Ella no le molestaba en absoluto. Pensaba que su muerte no significaba nada. Y en respuesta a esto, Ethan pateó al bastardo. Los fantasmas ya estaban a 2 pasos del rubio, y este seguía rogándole al chico que lo salvara. Dijo que le daría cualquier perla de alma de nivel rojo. La oferta era tentadora, por lo que Ethan le pidió a Neil que se acercara a él. La esperanza apareció en los ojos del joven, y se arrastró hacia su salvador, escapando apenas de las garras de los fantasmas. Sin embargo, Ethan, en lugar de salvar al chico, solo le dijo que cada acción tiene un precio, y este era su precio, y luego cerró las puertas del autobús. En ese momento, los fantasmas se abalanzaron sobre Neil y lo destrozaron. Cuando todo terminó, lo único que Ethan lamentó fue no haber escuchado los gritos del bastardo. En ese momento, un espíritu se le acercó por detrás y le preguntó cómo era matar a uno de su especie. El tipo estaba a punto de blandir su espada para golpear al fantasma, pero éste interceptó su mano. Y cuando Ethan se dio la vuelta, vio que era el conductor. Tenía curiosidad, porque la gente mata fantasmas porque les hacen daño. Pero ¿por qué matan a las mismas personas? A lo que Ethan respondió que él solo mata a aquellos que no le agradan. El conductor lo encontró interesante y dijo que hacía mucho tiempo que no experimentaba una sensación tan especial. Se volvió hacia el muchacho y le dijo que le gustaría llevarlo con él en el camino. Pero Ethan no quería acabar con su vida tan pronto. El hombre miró al espíritu y comprendió que este conductor estaba en un nivel completamente diferente al de esos fantasmas blancos en el autobús. Intentó atacar al espíritu, pero este esquivó el golpe fácilmente. El conductor se dio cuenta de que no había manera de hacer regresar al niño al territorio fantasma, y luego le preguntó si todavía tenía el dinero que le había dado. Al darse cuenta de que permanecían allí, el espíritu le pidió a Ethan que los mantuviera a salvo y luego desapareció. Algún tiempo después, Ethan regresó al apartamento. Neil estaba muerto. Él entendió que todavía quedaban 6. Al día siguiente, las clases continuaron, y Marcus anunció que la prueba en el autobús 444 estaba ahora en nivel rojo, y también que 4 fantasmas habían aparecido en el pueblo vecino y ya habían matado a 7 niñas. En ese momento, llegó un mensaje al teléfono de Ethan.
Era Gloria quien ya había visto la noticia de la muerte de Neil y le preguntó qué perla le gustaría a Ethan como recompensa. Ella fue muy directa, por lo que el chico también decidió no ser tímido y pidió una perla de nivel bronce y una perla fantasma colgada. Sin embargo, Marcus tenía un anuncio más importante, este concerniente a todos los señores espirituales de primer nivel. Al final resultó que el Palacio Tenshi permitió a los estudiantes de primer año elegir una perla de alma de nivel blanco de su elección. Ethan caminó entre los estantes con perlas y eligió la que más le convenía, y finalmente la encontró. Era la perla del alma del fantasma negro. Le daba la habilidad Luz Negra. Aumentaba el poder destructivo contra los fantasmas. La sombra le dijo a Ethan que si absorbía una perla de alma de nivel rojo, su arma espiritual adquiriría una nueva habilidad. Sin embargo, para desbloquear la quinta ranura de habilidad, se necesitaba una perla de grado fatal, y para la sexta se requería una perla de grado catastrófico, pero era demasiado pronto para pensar en eso, por lo que Ethan simplemente insertó la perla blanca en su daga. Fue absorbida con éxito y un momento después expandió 3 cadenas más avanzadas. Permitieron aumentar la defensa y el alcance de la luz negra, y también proporcionaron la capacidad de debilitar al enemigo. Ethan fue sacado de sus pensamientos por Gwen, quien corrió hacia él y le preguntó qué perla había elegido. La niña le confió que Marcus le había dado en secreto la perla del alma del fantasma del miasma, cuya habilidad forma la habilidad grillete. Ethan se sorprendió seriamente, porque esta perla era de nivel verde, un nivel más alto que los que se les dieron a los demás. Gwen le pidió que lo mantuviera en secreto y dijo que Marcus la estaba esperando y que su hermano podría hacerle compañía. Cuando salieron al patio, el hombre ya estaba allí. Valerie estaba parada detrás de él y 2 tipos más estaban parados a los lados. Explicó que según la tradición del Palacio Tenshi, después de seleccionar la perla del alma, los estudiantes deben formar un equipo de 5 maestros espirituales. Pero a Gwen no le gustó la idea, ella solo quería estar con su hermano. Entonces Valerie intervino en la conversación y sugirió que Ethan uniera fuerzas. A Gwen tampoco le gustó esta situación. Ella agarró a su hermano, no queriendo dejarlo ir con esta chica. Fueron interrumpidos por Marcus, quien dijo que, aunque eran libres de formar equipo con quien quisieran, los profesores aún esperaban que los mejores estudiantes formaran un equipo. Tenía a otras 2 personas como ejemplo, Henry y Chad. Ambos tenían 8 hoyos de habilidad. Sus calificaciones eran de primera categoría y también eran de familias adineradas, por lo que en el futuro todo el equipo podría tener gemas de nivel rojo. Sin embargo, Ethan no estaba contento con este desarrollo de los acontecimientos. Se tomó en serio la elección de su hermana, y estos chicos en sí mismos parecían extraños. Dejar a Gwen con ellos habría sido simplemente peligroso. A Henry y a Chad no les hacía ninguna gracia que hablaran de ellos de esa manera. Enfadado, Chad tensó la cuerda de su arco y lanzó una flecha, envuelta en un aura azul. Pero Ethan la notó a tiempo y corrió inmediatamente hacia Gwen, cubriéndola con su cuerpo. Desvió la flecha que volaba hacia ellos con su daga. En ese momento, Henry apareció detrás de ellos, blandiendo su martillo hacia el tipo, preparándose para atacar. Sin embargo, Ethan no perdió la compostura. Empujó con cuidado a su hermana lejos de él y desvió el ataque del tipo, sacándole el arma de las manos. Cuando terminó la pelea, el joven se acercó a sus enojados compañeros de clase, preparándose para vengarse adecuadamente de ellos por tal arrebato. Pero para ese momento, Marcus ya había llegado y dijo que estaba prohibido pelear en el grupo, a lo que Ethan sugirió organizar una competencia justa entre él y los chicos. Ellos mismos tampoco estaban en contra. Chad sugirió organizar una competición entre equipos de señores espirituales. Ethan estaba más que feliz de encontrarlos en combate, pero les dijo que no se culparan si de repente resultaban gravemente heridos. Pronto todos los estudiantes que participaban en la batalla ya estaban en la arena, y sus compañeros de clase vinieron a ver quién ganaría. Sin embargo, el equipo de Ethan solo estaba formado por 3 personas, él mismo, Gwen y Valerie, lo que se convirtió en otra fuente de burla para Henry. Pero Ethan estaba seguro de que él solo sería suficiente para lidiar con esos 5 sinvergüenzas. Sin embargo, según las reglas, el equipo debía estar formado exactamente por 5 personas. El chico se giró y miró a las chicas sentadas en los asientos detrás de él. Eran Sally y Esther, sus nuevas conocidas. En un solo movimiento, descendieron a la arena, uniéndose al equipo, y entonces se abrió oficialmente la competencia.
Las chicas convocaron sus armas espirituales. Sally iba a ser la médica del equipo y Esther iba a ser la exploradora. Pero Ethan los detuvo, diciendo que no había necesidad de eso y que le gustaría continuar solo. Esta arrogancia realmente enfureció al equipo de Harry, y los chicos inmediatamente corrieron hacia él, con sus armas listas. Sin embargo, Ethan voló a través de ellos con un movimiento brusco, parando sus golpes y quitándoles las armas de las manos. Y los chicos ni siquiera tuvieron tiempo de entender lo que sucedió. Uno de ellos lanzó un hacha hacia el joven, pero este lo pateó fácilmente. El siguiente fue Jenny, que tan pronto como voló hacia Ethan con su hacha, lo golpeó en el estómago con el codo y cayó. Al momento siguiente, el chico invocó su daga y liberó energía verde directamente hacia el enemigo, obligándolo a alejarse de la batalla. Tenían que hacer algo o perderían, y fue entonces cuando Chad intervino, sacando 4 flechas a la vez, listo para bloquear los movimientos de su oponente. En ese momento, Ethan estaba peleando con el resto de los chicos, y solo un momento antes de que las flechas lo alcanzaran, los notó. Pero el chico no perdió la compostura y saltó hábilmente hacia un lado, exponiendo a sus oponentes al ataque. Resultó que los chicos se golpeaban a sí mismos, pero Henry tampoco quería darse por vencido. Ordenó a sus hombres que inmovilizaran a Ethan por todos lados para que no tuviera dónde esconderse. Gwen observó con horror cómo su hermano luchaba contra 5 personas a la vez y estaba lista para intervenir en la pelea. Sin embargo, Valerie la detuvo porque Ethan dijo que podía manejarlo solo y las chicas solo podían confiar en él. Cuando el joven dudó por un segundo, Henry inmediatamente voló hacia él con un hacha, usando una habilidad de nivel verde. Ethan respondió usando su habilidad y los chicos, convirtiéndose en 2 bolas de energía, chocaron entre sí. Un momento después, una poderosa explosión sacudió la arena. Debido al humo, no estaba claro quién ganó finalmente. Pero tan pronto como se disipó, todos vieron que Ethan estaba de pie, sin un solo rasguño, orgulloso y elevado sobre el derrotado Henry. Sin embargo, resultó que la batalla aún no había terminado, y Chad corrió hacia el chico y le dijo que no se olvidara de él. Un momento después, la arena quedó envuelta en una enorme cúpula de niebla. Esa misma habilidad de Ethan. Chad permaneció allí, rodeado de nubes impenetrables, instando al niño a convertirse finalmente en un hombre y luchar una batalla justa. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Ethan estaba detrás de él, sosteniendo una daga en su garganta. Cuando el humo se disipó, los 5 miembros del equipo de Henry estaban caídos. Sin embargo, Ethan encontró esta pelea bastante aburrida. Marcus no podía creer lo que veía. ¿Era posible que el mismo tipo que él consideraba insignificante hubiera derrotado él solo a 5 estudiantes fuertes? En ese momento, un hombre de pelo largo y oscuro, vestido de gris, se le acercó y le preguntó en qué clase estaba el niño. Marcus se apresuró a saludar al hombre, pues no era otro que el maestro Isaac, el maestro espiritual principal del Palacio Tenshi, con una marca de 3 estrellas en su ropa, lo que significaba que había derrotado a 3 fantasmas de nivel antiguo. Isaac dijo que un fantasma había aparecido recientemente en Skynet y que había regresado para lidiar con él, y luego señaló al chico de cabello azul, preguntando quién era. Marcus explicó que este era el hijo adoptivo de William, que había ingresado a la escuela este año. El maestro no podía creer que era Ethan. Había crecido tan rápido. Pronto el propio joven se dio cuenta del hombre que estaba junto a su maestro. En un instante, Isaac estaba justo frente a Ethan, lo que le hizo tambalearse de la sorpresa. Se presentó por su nombre, diciendo que era un viejo amigo de su padre. También afirmó que William conocía el secreto de la vida del niño, y Ethan se sorprendió por estas palabras. No entendía de qué secreto estaban hablando. Isaac le ofreció al muchacho un duelo, en el que todo lo que tenía que hacer era tocar la ropa del amo, y luego le contaría sobre este secreto. Y Ethan no tuvo más remedio que aceptar, porque sabía muy poco sobre el dueño del cuerpo, y esta información le sería extremadamente útil. Ethan sabía que el hombre era muy fuerte, e incluso si usara una mano, tal vez no podría derrotarlo. Pero la tarea era muy fácil. Solo tocó la ropa, y entonces el chico corrió hacia adelante, extendiendo su mano hacia la túnica del hombre. Sin embargo, su dedo pareció detenerse a 1 milímetro de la tela. Un momento después, el hombre agitó la mano y Ethan fue inmediatamente arrojado al suelo. Sintió lo poderoso que era el poder espiritual de Isaac y se dio cuenta de que un golpe en la frente no funcionaría aquí. Tenía que encontrar otra manera. Entonces el chico volvió a convocar nubes de niebla, como lo había hecho antes, y decidió atacar al maestro por detrás.
Pero Isaac también lo previó, y con un ligero golpe de su mano rechazó el ataque del joven. Habiendo logrado aterrizar sobre sus pies, Ethan se encontró justo detrás del hombre, y se dio cuenta de que ahora era su oportunidad de ganar, e inmediatamente extendió sus dedos hacia la ropa del maestro. Pero antes de que pudiera tocarla, Isaac le agarró la mano y le dijo que estaba decepcionado por las escasas habilidades de su hijo William. Ethan no entendía por qué este hombre era tan fuerte. No podía liberarse de su agarre. Al momento siguiente, el maestro arrojó al tipo hacia atrás con fuerza, provocando que cayera al suelo con estrépito. Gwen estaba aterrorizada. Tenía miedo de que algo le hubiera pasado a su hermano. Ella inmediatamente corrió hacia él, tratando de hacerlo recuperar el conocimiento. Pero el joven no reaccionó de ninguna manera. El maestro Isaac se acercó a ellos. Quería examinar a Ethan, y aunque este hombre asustó muchísimo a la niña, ella le permitió revisar a su hermano. El hombre se tocó el pulso con los dedos. Y entonces se dio cuenta. El tipo estaba consciente. Al momento siguiente, Ethan saltó y extendió la mano hacia el rostro de Isaac. Quería ver su verdadero rostro debajo de la máscara. Sin embargo, antes de que pudiera tocar al hombre, este ya había desaparecido sin dejar rastro. No estaba por ningún lado. Era como si se hubiera evaporado. ¿De verdad podría teletransportarse? Mientras tanto, el maestro ya estaba en el tejado de la arena, observando a Ethan desde arriba. Era la primera vez que alguien lo obligaba a usar sus habilidades de esta manera, pues era difícil predecir sus pensamientos. Marcus acudió en ayuda de los muchachos y le dijo a Ethan que no volviera a intentar esos trucos con Isaac. Pero el amo tenía buen corazón, así que esta vez se saldría con la suya. Y sin embargo, inicialmente todos se reunieron aquí para un duelo que ya había terminado. Y el ganador fue el equipo de maestros espirituales de Ethan. Marcus aconsejó a los muchachos que entrenaran más, y el niño se apresuró a asegurarle que antes de ir al pueblo fantasma de Tsang, perfeccionarían su trabajo en equipo. Esa noche, acostado en su cama, Ethan pensó en lo poderosos que eran los ojos del Palacio Tenshi y cómo en el futuro podría enfrentar la misma situación desesperada que hoy. Él entendió que si quería vengar a Zoe, necesitaba volverse más fuerte. De repente, de la nada, apareció una pulsera en sus dedos. Al mirar atrás, el hombre vio a Isaac parado en su ventana y se sorprendió. ¿Cómo pudo entrar allí y por qué le estaba dando esa pulsera? El hombre respondió que en esa prueba la gente normalmente pensaba en cómo tocar su ropa, pero Ethan quería quitarse la máscara. Su pensamiento era diferente al de otras personas, y el hombre admitió que tenía grandes esperanzas en él. Dijo que su padre, William, era un héroe. Un día leyó su diario y sacrificó su vida para sellar el fantasma de Feng Meng y salvar a toda la ciudad de la destrucción. Su último deseo era regresar a casa, aunque fuera por un momento. Por lo que Isaac esperaba que al visitar ese pueblo fantasma de Feng Meng, Ethan pudiera cumplir el deseo de su padre. Ethan se dio cuenta inmediatamente de que iría a la ciudad pasara lo que pasara. Y entonces el maestro le pidió que se pusiera el brazalete que le había dado, y el chico pensó que aunque no lo supiera todo, podía aprovechar esta oportunidad para adentrarse en las profundidades de la ciudad fantasma. Cuando Ethan se puso el brazalete, preguntó para qué servía, pero el maestro le respondió que no necesitaba saber algunas cosas. Y también agregó que se quedaría en Skynet durante 3 semanas, pero el tipo tenía que empacar sus cosas para ir con él a la ciudad fantasma de Tsang mañana. Ethan corrió inmediatamente a buscar su bolsa, porque en la ciudad de Tsang le sería mucho más fácil conseguir las deseadas perlas del alma, y luego le sería mucho más fácil vengar a Zoe cuando llegara el momento. Pero Isaac lo detuvo, diciendo que antes de eso necesitaban ir a otro lugar, ya que el palacio le había ordenado lidiar con un fantasma local. La contraseña de este espíritu era Ghost Driver. Mientras tanto, los fantasmas ya se estaban reuniendo cerca de ese mismo autobús número 444. El conductor les pidió que tomaran asiento rápidamente, pero cuando miró por la ventana unos momentos después, vio que los espíritus habían sido destrozados por algo, y se dio cuenta de que el Palacio Tenshi había enviado al jefe del Palacio Medio, un señor espiritual de nivel 8, que solo tenía 3 aperturas de habilidad tras él, y aún así pudo reprimir a 3 fantasmas. Isaac no esperaba que el conductor terminara en Skynet de esta manera. Aparentemente el palacio de Tenshi realmente está subestimado. Mientras tanto, Ethan estaba observando desde los arbustos. Antes de venir aquí, el maestro mencionó 7 niveles de fantasmas: blanco, verde, rojo, malvado, calamidad, desastre y antiguo. Y sin duda, el aura de este conductor
reveló que era un fantasma del nivel antiguo. El fantasma ya estaba empezando a perder la paciencia. Sus ojos brillaban verdes y aparecían marcas negras en su cuerpo. Gritaba que no había nadie en el mundo que pudiera detenerlo. Se burló de Isaac, afirmando que en el futuro los espíritus gobernarían este mundo, y condujo su autobús a toda velocidad directamente hacia el hombre. Sin embargo, el maestro saltó directamente al techo del autobús con un solo movimiento, con la intención de corregir el pensamiento absurdo de este espíritu. Al momento siguiente, todo el espacio bajo los pies de Isaac se convirtió en un montón de escombros. Pero el autobús ya no estaba allí. Ethan decidió retroceder un poco para evitar ser golpeado por la onda expansiva. Y en ese momento estaba tratando de averiguar qué habilidad estaba usando el conductor fantasma. La tarea de lidiar con este fantasma resultó ser un poco complicada para Isaac, por lo que levantó la mano e invocó una gran campana. El instrumento apareció sobre la cabeza del hombre, rodeado de pequeños portales de los que emanaban ondas sonoras. El maestro podía oír incluso el más leve susurro de la hierba. Se concentró. Un momento después, el conductor apareció sobre él, su cuerpo como destrozado, y entonces Isaac se dio cuenta de que aunque el espíritu podía viajar a través del tiempo, si el espacio se congelaba, sería expulsado de él por la fuerza. Tan pronto como el fantasma estuvo en el suelo, el maestro extendió su mano, cargada de aura, hacia él, obligándolo a detenerse. Pero el conductor se enfureció aún más. Su ropa comenzó a deshacerse en las costuras, e Isaac fue arrojado hacia atrás por la onda expansiva. El espíritu alcanzó la cima de lo antiguo y se liberó de sus grilletes. Un momento después, un autobús apareció de la nada y se dirigió directamente hacia el hombre. Sin embargo, el mecánico detuvo la máquina con un movimiento de su mano, partiéndola en dos. Mientras tanto, el espíritu desapareció. ¿De verdad quería escapar a Skynet otra vez? Isaac corrió tras él, dejando los fantasmas del autobús sobre Ethan. Y el propio hombre aún no entendía lo que había pasado. ¿Cómo pudo el autobús terminar en tales condiciones en un abrir y cerrar de ojos? De hecho, debido a la habilidad de tener el tiempo, la percepción de Ethan se detuvo incluso antes de que el maestro usara su habilidad. De repente la ilusión apareció nuevamente ante Isaac, y tuvo que dibujar una runa para disiparla. Pero ya era demasiado tarde. El cómplice del conductor fantasma ya lo había ayudado a escapar. Ethan estaba en shock, porque esta era una verdadera batalla al nivel de los antiguos. Y si no fuera por el maestro, el chico habría muerto hace mucho tiempo. Mientras tanto, Isaac se fue, diciendo que Ethan también podría irse a casa tan pronto como se ocupara de los fantasmas, y que mañana por la noche irían a la ciudad de Tsang. Pero el niño se molestó. Comprendió que todavía era demasiado débil. Antes de ir al pueblo fantasma, tenía que hacerse más fuerte. Y pasó el tiempo, y al día siguiente Ethan vio una pequeña caja con perlas rojas en su escritorio. Gloria fue realmente increíble. Pudo conseguir 2 perlas de nivel rojo tan rápido, por lo que ahora Ethan podía mejorar sus habilidades e ir con confianza al pueblo fantasma. En ese momento, el mensaje apareció frente a él nuevamente. La sombra le pidió que le diera la perla del fantasma ahorcado, y luego el tipo abriría otro agujero para la habilidad, así como la habilidad grilletes. Y Ethan decidió que esta sería la mejor solución. La sombra se tragó la perla, y el cuerpo del joven se sintió como si estuviera siendo atravesado por una poderosa carga de poder. Así que así es como se sentía la perla de nivel rojo. Debido a la entrada de energía, todas las superficies de vidrio de la habitación se agrietaron, y el tipo recibió una habilidad: grilletes. Sintió que su fuerza había aumentado significativamente. Tomando la daga en sus manos, Ethan vio que había aparecido un nuevo agujero en ella, lo que significaba que era hora de pasar a la rama. Al entrar al espacio misterioso, el joven vio ramas que salían de la perla y se dio cuenta de que a continuación necesitaba refinar la rama de la perla del alma fantasma demonio. De esta forma, el poder de la perla negra aumentó y se desbloquearon nuevas habilidades de rama para Ethan. Estas eran armadura de hierro, fuego infernal y Géminis, todas habilidades bastante buenas. Ahora bien, ni siquiera un maestro espiritual de segundo nivel era rival para Ethan. Saliendo del estado astral, el chico se acercó al espejo en el que se reflejaba el fantasma de Soya, dijo que sus ofensores serían enviados a la ciudad de Tsang para ser probados, y cuando llegue el momento, les hará pagar. Mientras tanto, Ethan e Isaac llegaron al pueblo fantasma, que originalmente era una antigua tumba construida hace cientos de años,
Y el maestro también señaló que solo podía quedarse con el joven durante 2 semanas, y cuánto pudiera crecer dependería de sus propios esfuerzos. Pronto los jóvenes llegaron a la cueva. Había varias personas alrededor. Muchos de ellos reconocieron al maestro. Un hombre grande se acercó a Ethan y le ofreció llevarlo al pueblo fantasma. El chico sintió curiosidad por saber hasta dónde podrían llevarlo, ya que necesitaba encontrarse con un fantasma de nivel malvado. El hombre solo sonrió ante la arrogancia del joven. Lo más probable es que huiría de miedo solo al ver un espíritu de tal nivel. Su conversación fue interrumpida por Isaac, quien dijo que hacía mucho tiempo que no se encontraba con un fantasma de un nivel tan débil como el maligno. Siguiéndolo, se acercó un hombre adulto, era Wilson, el señor fantasma de quinto rango, y el jefe de la ciudad fantasma. Estaba feliz de saludar a su líder. Pronto todos los demás se unieron, inclinándose ante el maestro y saludándolo, a lo que Isaac mismo dijo que estaba allí por asuntos personales. Alejándose de la multitud, el hombre y Ethan descendieron. El maestro explicó que había 10 tumbas en la ciudad. Las primeras estaban habitadas por fantasmas de los niveles blanco, verde y rojo, y más abajo había espíritus más serios. Explicó que Ethan ahora tendría que confiar en su propia fuerza para sobrevivir en las primeras 3 tumbas durante 2 semanas. En otras palabras, para sobrevivir, el chico necesitaba un poder que le permitiera derrotar a los fantasmas de nivel rojo con sus propias manos. Cuando los hombres entraron en la tumba, estaba llena de almas luminosas. A Isaac le entregó al niño un pase de maldición espiritual. Estaba imbuido de un resentimiento increíble y ayudaría a ocultar parcialmente su olor de los extraños. Dijo que aquí viven fantasmas de tumbas y de hierro, y que dentro de 3 días Ethan necesitará matar a 30 y 10 de cada tipo, respectivamente. El chico recordó que para transformar la habilidad luz negra en armadura negra, se necesitaba la perla del alma fantasma de hierro. Mientras tanto, los espíritus comenzaron a acercarse lentamente al niño, y aunque eran del nivel blanco, si se juntaban, se volvían peligrosos, e Isaac quería que el niño se las arreglara sin su ayuda. Pero antes de que Ethan pudiera responder, una mano fantasmal emergió repentinamente del suelo y agarró su pierna. Varios fantasmas más la siguieron e inmediatamente se abalanzaron sobre el tipo, pero él entendió que eso claramente no sería suficiente para derrotarlo. Con un solo movimiento fácil, cortó a los espíritus con sus dagas sin recibir un solo rasguño, porque después de absorber la perla del alma del fantasma ahorcado, sus habilidades físicas se volvieron mucho más fuertes. Pero antes de que tuviera tiempo de recobrar el sentido, otro espíritu apareció detrás de él, mucho más grande que los anteriores. Era él, el fantasma de hierro. Ethan reaccionó rápidamente, atacando al espíritu desde arriba. Quería la perla de su alma. Al golpear, sintió lo dura que era la piel de la criatura. El chico escuchó ruidos extraños a su lado. Al darse la vuelta vio 2 fantasmas de hierro más. Corrían directamente hacia él. Si esto continuaba, atraería aún más fantasmas, por lo que Ethan necesitaba lidiar con ellos rápidamente. Al final resultó que solo su ataque más fuerte fue efectivo contra tales criaturas acorazadas. Sin embargo, los fantasmas continuaron avanzando. Lidiar con una multitud de espíritus de nivel verde a la vez no era tan fácil. Afortunadamente, la fuerza del chico había aumentado significativamente recientemente. De lo contrario, habría tenido dificultades. Pero sin embargo, tuvo que intentar lidiar con los fantasmas uno por uno. Ethan usó una cortina de niebla y desorientó un poco a las criaturas. Y en el momento en que uno de ellos reveló sus puntos débiles, el tipo le asestó un golpe crítico. Una perla del alma salió volando del espíritu. Ethan la recogió y también notó que si confías en la fuerza física, puedes ahorrar mucha energía espiritual. Decidió no usar los grilletes por ahora. Incluso si era una batalla larga, podría manejarla él mismo. Mientras tanto, decidió mejorar Blacklight con una perla. La habilidad se actualizó a Black Armor. Su espada exudaba un aura negra. Ethan desbloqueó 2 nuevas habilidades: armadura fantasma y armadura espiritual, y se veían increíbles, pero tenía miedo de que si continuaba mejorando, eventualmente se convertiría en un monstruo. Mientras tanto, el aura envolvió su cuerpo, creando una armadura increíblemente fuerte. Se ajustaba perfectamente a Ethan y estaba a punto de probar su defensa. Los 2 fantasmas restantes se acercaron al tipo y levantaron las manos para golpearlo. Sin embargo, para la armadura de Ethan no fueron más graves que una picadura de mosquito. El chico sonrió a través de su máscara.
Los fantasmas realmente se habían vuelto tan débiles en comparación con él. Entonces agarró a ambos espíritus, los arrojó frente a él y en un instante voló a través de ellos, cortándolos por la mitad. Después de haber recibido 2 perlas de alma más, decidió que ya había tenido suficiente lucha por hoy. Algún tiempo después, cuando Isaac y Etán estaban sentados junto al fuego, el muchacho seguía contando las perlas que había logrado recolectar. Eran 26. Pero el chico no podía parar. Estaba muy contento con sus resultados. Decidió preguntarle al maestro qué nivel tenía el fantasma de Feng Meng, y él respondió que era negro, y explicó que cuando los fantasmas alcanzaban el nivel antiguo, su inteligencia podía ser la misma que la de la gente común. También podían crear fantasmas, y el fantasma de nivel negro era más peligroso que el de nivel antiguo. Ethan se sorprendió, porque pensaba que solo había 7 niveles, y por esa lógica resulta que hay fantasmas más peligrosos que el nivel negro. Isaac respondió que solo eran 3, pero que todo lo relacionado con ellos estaba estrictamente prohibido, incluso sus nombres y su misma esencia. Después de todo, el mundo estaba lejos de ser tan tranquilo como Ethan lo veía, por lo que el maestro le aconsejó que intentara transferirse a la escuela secundaria lo antes posible, y allí a Isaac podría contarle mucho más. Ahora era el momento de que el hombre se fuera, pero prometió enviar a Ethan a la siguiente tumba mañana. Mientras tanto pasaron 2 semanas y el chico continuó entrenando duro. Después de abrirse paso hasta el segundo nivel de Spirit Lord, su poder espiritual fue suficiente para mantener los grilletes durante 15 segundos, pero con su fuerza actual, apenas pudo matar al fantasma ahorcado. Su máximo fue un fantasma de nivel casi rojo. Isaac le dijo que ahora podría sobrevivir solo en la tercera tumba, pero antes de irse, tenía una cosa más que resolver. Ethan se animó de inmediato, pensando que estaban a punto de asumir un gran trabajo. Pero el maestro solo guió al chico. Le iba a mostrar la parte más profunda del pueblo fantasma. Pronto llegaron a la séptima tumba. El fantasma de Tsang estaba allí, justo afuera de la puerta. Isaac le pidió al niño que tuviera mucho cuidado, porque ese lugar era muy peligroso. Y Ethan sintió lo fuerte y oscura que era la atmósfera aquí. Definitivamente afectaría su mente si lo dejaba pasar, porque había un fantasma aquí que era mucho más poderoso que ese conductor. De repente el tipo pareció estar atravesado por hilos de un aura siniestra. Voces en su cabeza le decían, «Mátalo, mátalo». Cuando ya no pudo resistir la fuerza que sometía su voluntad, agarró la daga y se abalanzó sobre Isaac. Pero el maestro detuvo a Ethan con un hábil movimiento, sorprendido de la facilidad con la que el fantasma del amor había subyugado su mente, y se dio cuenta de que el chico necesitaba entrenar más duro. Cuando el joven ya estaba tendido en el suelo, el hombre tocó la campana. Golpeó la cabeza de Ethan con un ritmo determinado. Cuando el chico abrió los ojos, ya estaba en un lugar desconocido. Parecía el palacio de Tenshi. Un hombre desconocido estaba parado frente a él, pero parecía no notar al joven en absoluto, y no podía entender qué diablos estaba pasando. Y entonces un hombre adulto grande irrumpió en la habitación. Le gritó al extraño, diciéndole que era el mejor estudiante del palacio y que ahora se dedicaba a la investigación de fantasmas. Estaba tan enojado. ¿En qué estaba pensando este tipo? Pero el extraño respondió que después de la muerte de su segundo mentor, se dio cuenta de que la vida humana tiene limitaciones, pero quería conquistar la muerte y convertirse en un fantasma. Inmortal. El hombre se abalanzó sobre él, arrojando todas las cosas del extraño por todos lados, gritando que los fantasmas ya estaban muertos, y luego ordenó que todas sus cosas fueran confiscadas. El siguiente recuerdo que Ethan vio fue al extraño rezando frente al retrato del difunto. Ese mismo hombre grande juró que él, Tsang, nunca volvería a repetir el mismo error. Quería romper los límites de la vida y la muerte y convertirse en un ser eterno. Exclamó que este era su camino. Literalmente un momento después el hombre se dio la vuelta y al ver a Ethan se abalanzó sobre él, gritando que nadie se atrevía a detenerlo. En ese momento el chico se despertó. La campana todavía estaba dando vueltas sobre él, pero no entendía qué tipo de sueño era. Isaac esperó a que despertara. Le dijo que el tipo estaba influenciado por el aura de un fantasma del amor y de repente perdió la cabeza, pero el hombre ya había decapitado al espíritu. Le entregó al joven su perla del alma y le dijo que era hora de seguir adelante. Pronto llegaron a un gran templo. Las puertas que tenían delante se abrieron, permitiendo que los hombres entraran a la tumba.
En este ataúd estaba el fantasma de Tsang, el mismo que Ethan veía todo el tiempo en el patio de Tenshi. De repente una serpiente fantasmal salió corriendo del sepulcro hacia Isaac, pero el hombre la detuvo inmediatamente, sellándola. Dijo severamente que mientras el palacio Tenshi existiera, el fantasma de Tsang no podría abandonar este ataúd. Le puso un sello, se suponía que duraría 3 años más. Pero Ethan se preguntó por qué no simplemente matar a este fantasma, ya que de esa manera definitivamente no causaría ningún peligro a nadie. Pero Isaac dijo que el fantasma Tsang era especial y que el niño aprendería más sobre él una vez que ingresara a la rama central. En total, el Palacio Tenshi tenía 4 sucursales: sur, este, oeste y norte. Cada año, el palacio organiza una competencia entre las 4 ramas, y solo los estudiantes que ganan la competencia son elegibles para ingresar a la rama central. Y si Ethan puede hacer eso, lo sabrá todo. En este punto los hombres se vieron obligados a despedirse. Ethan dijo que se quedaría allí y esperaría a su hermana y a los demás. Finalmente, el maestro le recomendó que entrenara aún más para poder convertirse en un maestro espiritual de tercer nivel lo antes posible e ingresar a la rama central antes de lo previsto. Tan pronto como Isaac se fue, el niño se dio cuenta de que todos los demás estudiantes estarían allí y necesitaba prepararse para la venganza. Sacó de su bolsillo fotografías de unos hombres. Eran los asesinos de Soya, que todavía no habían respondido por sus acciones. Mientras tanto, los estudiantes, liderados por Marcus, estaban montando tiendas de campaña en medio de un claro del bosque. 4 chicas, Gwen, Sally, Valerie y Esther, se acercaban al campamento. La hermana de Ethan calmó a Sally diciéndole que no habría nada aterrador en la primera tumba, solo fantasmas de hierro. Pero la propia niña comprendió que sabía de él solo gracias a su hermano. Los profesores no habían dicho ni una palabra sobre estos fantasmas antes, y si ahora querían preguntarles sobre lo que les esperaba a continuación, no podrían responder, porque los estudiantes estaban en un verdadero desierto. Esther dijo que no detectó ninguna energía negativa cerca, por lo que definitivamente no hay fantasmas en un radio de 10 metros. Las muchachas estaban a punto de montar sus tiendas allí cuando se dieron cuenta de que Valerie había desaparecido. En ese momento, un joven se les acercó. Era Carl, estudiante de segundo año, maestro espiritual de segundo nivel, uno de los agresores de Soya. Se sorprendió al ver a varias chicas en semejante lugar y se ofreció a ayudarlas. Sally estaba a punto de aceptar, pero Gwen la detuvo y le dijo a Carl que podían solucionarlo ellos mismos. Mientras tanto, Carl estaba pensando, le pidió a su compañero que realizara una investigación y resultó que había hasta 4 chicas en este equipo, cada una de las cuales era hermosa, por lo que la próxima prueba prometía ser muy divertida. El hombre no se dio por vencido e insistió en que los mayores debían ayudar a los más jóvenes. En ese momento, Ethan, que había aparecido de repente aquí, se acercó a él. Rió entre dientes ante tal deseo de ayudar a las chicas, pero aún así le dio a Carl el visto bueno para ayudar a montar las tiendas. Gwen estaba confundida por qué su hermano no había respondido a sus mensajes durante tanto tiempo, a lo que Ethan sugirió que se mudaran. Quería decirles algo a las chicas. El niño miró a Carl con incredulidad, porque acababa de publicar la noticia en el foro de la escuela y no esperaba que cayera en la trampa tan pronto. Habiéndose alejado lo suficiente, Ethan dijo que mañana deberían ir a la tercera tumba, porque la calidad de las perlas allí es mucho mejor, y esta será una excelente oportunidad para fortalecer a todo el equipo. Les aseguró a las chicas que ya había estudiado a los fantasmas de antemano y no encontró ningún peligro allí, y además tenían a una estudiante de secundaria como asistente. Mientras tanto, Valerie llegó a una de las tumbas. Le pusieron un sello y comprendió que tenía que liberar el espíritu. La criatura sacó la mano del ataúd, arrancando el sello. Un momento después la tumba se iluminó con un aura verde. La criatura era libre. Era el fantasma de Tsang. Él insistía en que la mezquindad estaba verdaderamente por encima de todas las cosas, que ese era su camino. Miró a la niña, preguntándose cómo sería la dinastía ahora y por qué lo liberó, a lo que Valerie respondió que ahora era 2020 y estaba buscando a alguien como ella. El fantasma se dio cuenta que ya habían pasado 500 años. Hacía tiempo que había abandonado su caparazón humano. Estaba seguro que era exactamente el que la niña estaba buscando. Pero Valerie necesitaba una confirmación. Quería que el fantasma demostrara que realmente podía hacer lo que quisiera.
Y el espíritu estaba listo para hacer esto. Iba a conocer personalmente el actual Palacio Tenshi y demostrarle a la niña matando lo que ella quería ver. Mientras tanto, el equipo de Ethan y Carl fueron a explorar la tercera tumba. Y un niño de segundo año les advirtió que los fantasmas allí eran más fuertes que los que ya habían encontrado, por lo que debían tener cuidado. En ese mismo momento, como de la nada, un fantasma saltó hacia Gwen. Ethan inmediatamente corrió a ayudarla, alejando al espíritu, y su hermana le agarró la mano, pidiéndole que no se alejara más de ella. Sally y Esther abrazaron a Ethan desde el otro lado. También querían que el niño las protegiera. Pero Carl no estaba entusiasmado, porque su plan ni siquiera había comenzado todavía, y el niño ya era el centro de atención femenina. Entonces sonrió tensamente y le pidió a Ethan que lo ayudara a recolectar las perlas del alma, y dejara que las chicas se quedaran allí. Y el joven aceptó. Después de un tiempo, se alejaron una distancia decente de las chicas. Ethan dijo que allí se encontró con un fantasma de hierro y le sugirió al anciano que se separaran. Pero Carl tenía otros planes, necesitaba acabar con ese advenedizo y entonces todas las chicas serían suyas. Agarró el cuchillo y saltó sobre Ethan por detrás, con la intención de hundirle la hoja en la garganta. Sin embargo, el tipo inmediatamente se dio la vuelta, interceptó el cuchillo y Carl no podía creer lo que veía. ¿Qué le pasó a su mano? Pero cada uno tenía sus secretos, y Ethan quería escuchar el secreto de Carl sobre Zoe. El tipo no entendía, porque Zoe llevaba mucho tiempo muerta, pero Ethan quería oírle palabras de admisión de culpa. A Carl no le gustó este giro de los acontecimientos. Sacó su arma espiritual. ¿Cómo se atrevía este mocoso a amenazarlo? Afirmó que Zoe había sido demasiado desobediente y había muerto por eso. Y ahora tenía la intención de mostrarle a este insignificante maestro espiritual de primer nivel la diferencia en su fuerza. En ese momento, Ethan fue envuelto en un aura oscura y se puso nuevamente la armadura negra. Mientras Carl lo miraba fijamente, sin creer lo que veía, el joven corrió hacia él. Al momento siguiente estrelló la cabeza del villano contra el suelo. Pronto la armadura se cayó y continuó golpeando al asesino con los puños. Cuando Carl ya no podía ni siquiera mantenerse en pie, le rogó a Ethan que lo perdonara. Incluso prometió dejar a esas chicas de su equipo a su disposición por un tiempo. Por una oferta tan increíblemente generosa, recibió otro golpe. Ethan estaba seguro de que una persona inútil como él no era digna de vivir en este mundo. Entonces Carl empezó a pedirle ayuda al tipo. Le rogó que no lo matara. Pero Ethan no iba a ensuciarse las manos, porque ya había encontrado un verdugo adecuado para el tipo. Un momento después, el fantasma saltó del suelo y se abalanzó sobre Carl. Era un fantasma ahorcado, apretando la garganta del tipo con su larga lengua, sin permitirle respirar. Unos momentos después, la criatura se tragó a Carl entero, chasqueando los labios con satisfacción. Pero la criatura no tuvo mucho tiempo para alegrarse, porque inmediatamente después de que el agresor de Zoe fuera asesinado, Ethan atravesó al fantasma con su daga. El segundo objetivo de su venganza fue eliminado. Pronto las chicas de su equipo corrieron hacia él, emocionadas de escuchar su grito de ayuda. Gwen miró detrás de Ethan y vio el cadáver de un fantasma ahorcado. La chica se quedó atónita. ¿De verdad su hermano se había vuelto tan fuerte en tan solo un par de semanas que podía matar fácilmente incluso a fantasmas de nivel rojo? Pero Ethan no lo demostró. En su lugar preguntó cómo estaban los otros estudiantes de segundo año, los compañeros de Carl, a lo que su hermana respondió que los habían atado y se los habían entregado a una manada de fantasmas de tumbas. Tomando la bolsa de perlas, el chico se dio cuenta de que era hora de regresar, y este suministro debería ser suficiente por algún tiempo. De repente la sombra volvió a transmitir un mensaje a Ethan. Decía que el niño ahora ni siquiera sospechaba del horror que se avecinaba. ¿Qué podría significar esto?